Muy buenas, queridos seguidores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos a un invitado que lleva tiempo queriendo traer para que compartiera con nosotros sus análisis, que es Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Rubén. Encantado de acompañarte. Ya no solo te veo, sino que también yo estoy contigo aquí. Era uno de los pocos que faltaban, así que encantado de estar aquí contigo y con toda tu audiencia, claro. Bueno, yo espero supongo que la gente te conoce y si no, pues Lorenzo Ramírez es periodista, es escritor y es un afilado y excelso analista político que colabora en diversos programas de televisión hoy en día, como por ejemplo Negocios TV, gran canal también, que aborda las cuestiones políticas y sociales pues desde el prisma que muchas veces no interesa a nuestra clase política, pero que inexorablemente con los datos y con los argumentos en la mano y de acuerdo con una mínima formación no pueden escapar a nadie, desde luego también a Lorenzo. Por cierto, hablaremos más adelante de ello, pero Lorenzo Ramírez acaba de sacar este libro, Las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad, tema que también sabéis que hemos tratado por largo y por extenso en este canal. Te preguntaré después, Lorenzo, sobre este interesantísimo libro, que me he quedado en un capítulo muy interesante del que muy poca gente ha hablado, que no sé si es, pero bueno, la página 326, ¿no? Cuando hablas de barra libre a la inteligencia de Estados Unidos, el papel de la OTAN y especialmente el Pentágono en los días previos a los atentados sugiere muchas preguntas que nadie ha respondido. Luego hablaremos de eso, Lorenzo. Muy En primer bien. término, me gustaría, a modo de presentación, que nos cuentes cuál es tu panorama, cuál es tu punto de vista, en qué momento nos encontramos de acuerdo con las causas políticas, sobre todo geopolíticas y sociales, que envuelven el momento actual. ¿En qué momento nos encontramos nosotros, España, Europa, y cuáles son los principales agentes, consideras, y qué fuerzas y tensiones está habiendo políticamente en el mundo? Bueno, yo creo que así, en modo de resumen, engloba mucho tu pregunta, pero a modo de resumen y para situarnos un poco, normalmente hay tantas noticias, ¿verdad? Tanta actualidad que es difícil abstraerse, ¿no? Y ver un poco lo que está sucediendo por encima de lo que nos están contando. Realmente hay una operación lanzada por el Pentágono y también por la inteligencia británica, aunque fundamentalmente por el Pentágono, prácticamente después del golpe del Maidán en 2014, para ir acelerando un determinado proceso que tendría que haberse producido por razones históricas, por razones sociológicas, por razones políticas a lo largo de los próximos años, y es que se estableciera una alianza estrecha, económica y fundamental entre Rusia y China. Hoy en día parece que eso es algo que está sobre la mesa y que siempre ha estado ahí, no siempre ha estado ahí, las relaciones entre Rusia y China no han sido siempre buenas, de hecho ha habido siempre muchas tensiones, pero estaban condenados a juntarse, a aliarse, y también Europa en ese tablero de ajedrez global del que hablaba Brzezinski, ¿no? El ilustre de la Comisión Trilateral, y que era un personaje completamente maligno, pero al que hay que leer siempre porque nos sirve para ver un poco cuál es ese pensamiento, ¿no? De los halcones de ese complejo militar industrial de Estados Unidos, que veía que iba a perder una hegemonía que había logrado sobre todo a través de la guerra y del comercio. Una vez que la economía en Estados Unidos empieza a dar muestras de agotamiento con esa deuda masiva, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, se dan cuenta de que hay que ir virando y de que hay que ir rompiendo esa posibilidad de que Europa se juntara con esa alianza rusa y China. Esto es la famosa franja y ruta de la... Sí, la famosa franja y ruta de la seda, que si cogemos un mapa y lo analizamos, bueno, pues vemos que realmente cada uno iba a tener una función. China iba a ser la potencia hegemónica, Rusia iba a ser la que iba a suministrar fundamentalmente materias primas, y Europa lo que iba a poner, bueno, pues ese know-how, ese viejo continente, y también un nivel de consumo importante con una renta importante, ¿no? Estados Unidos se da cuenta de eso y después del golpe del Maidán pues empieza un proceso que estamos viendo ahora como tiene una siguiente fase, ¿no? Nada más llegar Biden a la Casa Blanca, porque Trump habría sido un poco un paréntesis en todo esto, aunque también ejerció determinadas acciones, pero una vez que llega Biden a la Casa Blanca se trata de calentar el polvorín de Ucrania. Hay un informe de la Rand Corporation del año 2019 que pone negro sobre blanco de cuál es la estrategia, que es ir apretando a Rusia, creando un paraguas, es como dicen ellos, paraguas nuclear, para motivar algún tipo de reacción. Finalmente, las repúblicas del Donbass masacradas por el ejército de Kiev, especialmente en las navidades previas a la intervención militar rusa en Ucrania, reciben mucho armamento de Estados Unidos, de Reino Unido, también a través de Arabia Saudí y de Turquía, que ejercen un poco de intermediarios, y a partir de ese momento pues vemos la situación que tenemos. Se aprovecha para bloquear las reservas del Banco Central ruso, se aprovecha
para establecer sanciones occidentales a Rusia y se aprovecha para volar Nord Stream, que es un atentado en toda regla y que muchos pueden considerar, o a lo mejor en los libros de historia en el futuro se considera un acto de guerra, pero que es un atentado en toda regla, ¿no? A partir de ese momento se cortan esos puentes, la dependencia de Europa, que tiene Europa con Rusia, es evidente, y a pesar de todo esto que acabo de contar, Europa sigue comprando gas de forma masiva a Rusia, lo que pasa es que lo hace a través de buques metaneros, gas natural licuado, y al mismo tiempo de todo esto se está produciendo en Europa un proceso de ingeniería social, sobre todo basado o fundamentado en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, que es parte de esta estrategia también y que pretende ir desconectando Europa de los hidrocarburos, no porque sea bueno o malo para el medio ambiente, sino porque los hidrocarburos los tienen fundamentalmente los que no son aliados de la OTAN, ¿no? Hay que decir que la OTAN, Estados Unidos se ha convertido en principal exportador de hidrocarburos, pero él solo no puede, ¿verdad?, tener esa hegemonía. Esto es lo que explicaría un poco económicamente y geopolíticamente la situación en la que estamos. Al mismo tiempo, también hay que decir que la economía mundial está absolutamente quebrada. El sistema del dinero-deuda que se crea a partir de que Nixon acaba con el patrón oro en 1971 da sus últimos estertores ya en el año 2008. Ya hay una huida hacia adelante para intentar enjuagar todas esas pérdidas, todas esas deudas mediante el lanzamiento de divisas digitales. Para eso se aprovecha el proceso de endeudamiento masivo, sobre todo en Europa, para ir avanzando hacia la desaparición de los estados-nación y progresivamente crear entidades supranacionales que pasen por encima de las diferentes democracias y que al final tomen las decisiones en unión con unas grandes corporaciones, creando una plutocracia que se parece más, ¿no?, al corporativismo fascista de los años 30 del pasado siglo que una economía de libre mercado. Cada uno de los países juega en este tablero con las cartas que tiene, intentando defender sus intereses algunos. El caso de Orbán es evidente, el caso de Erdogan también. Podemos criticarle mucho en lo político y en lo económico, pero realmente yo creo que ha sido uno de los más inteligentes en esta crisis. Y luego tenemos casos como el de España, donde los gobernantes sirven a intereses extranjeros, ya ni siquiera políticos, sino seguramente corporativos y empresariales, y que lo único que esperan es un sillón en la futura mesa donde se reparta la tarta y el juego. Mientras tanto, China come palomitas, se dedica a comprar oro, a comprar hidrocarburos y aprovechar esta situación para adquirir materias primas a bajo coste. Y esa sería un poco la situación geopolítica global, ¿no? Luego ya tenemos particularidades por países. Francia tiene una economía absolutamente quebrada, Alemania se ha destruido como locomotora europea y todo esto pues, nos va a llevar a una desaparición, por lo menos, de lo que es Europa, tal como la hemos conocido, ¿no? Y la posición de España, pues de momento es servilismo, no ya a la Comisión Europea, que eso incluso se podría entender, ¿no?, por esa relación de dependencia, sino intereses sobre todo norteamericanos, ¿no? Lo que ha sucedido con Marruecos es evidente y luego España ha desaprovechado una oportunidad histórica para convertirse en una potencia energética, porque si hubiera llegado a un acuerdo con Argelia en lugar de con Marruecos, tendríamos todo el gas del mundo, lo estaríamos regasificando, lo estaríamos exportando y es que seríamos una potencia gasista, Rubén, fíjate las cosas que son. Sí, pero bueno, sabes que aquí vino el tío Joe y dijo, no, no, a ver, aquí van a llegar, lo que van a llegar van a ser mis barcos, que ni siquiera son suyos, se los alquila China, de hecho, y ustedes que tienen unas fantásticas plantas de gas licuado, yo les voy a ayudar a que construyan más, pues se van a dedicar a comprarme el gas a mí un 30% más barato. Y el señor Sánchez, pero bueno, da igual que estuviera Sánchez, Feijóo, que fuera, sí, sí, y eso es así es como estamos, ¿no? Ahora ya dice que no, que no lo va a vender por cuestiones climáticas, entonces va a reducir las exportaciones de gas natural licuado, sí, fundamentalmente para mantener el precio alto. Porque claro, como todos nos hemos abastecido y todos los tanques los tenemos llenos, pues evidentemente quiere hacer esa operación y va a dejar a Alemania en una posición muy grave. Fíjate que Alemania... No, porque bueno, el plan inicial era que España licuara un 200% más de lo que hace actualmente, no sé si en un año o en dos, no sé quién iba a venir aquí a construir qué, pero desde luego tenían que ser empresas muy eficientes. El problema ya no es solo licuarlo, tú tienes que coger ese gas natural licuado, lo recibes, lo metes en tus plantas de regasificación, si lo conviertes en gas lo tienes que mandar por tubo, no hay tubos que nos conecten con Europa, lo único que podríamos hacer es volver a mandar ese gas a Alemania. El problema es que Alemania no tiene plantas regasificadoras, las está construyendo, se han dado cuenta de que no llegan a tiempo, el gas de Estados Unidos no va a llegar tampoco en las cantidades en las que ellos reclamaban y ahora acaban de anunciar que se van a poner a fabricar centrales de ciclo combinado. Entonces dice, bueno, pero la central de ciclo combinado que quema gas. Y dice, bueno, pero ¿y esto no emite CO2? Evidentemente emite CO2, pero no os preocupéis porque en 2035 vamos a quemar ahí hidrógeno. Y dice, bueno, pues sí, estupendo. Hidrógeno verde, azul, rosa, que ya sabes que lo hay de diferentes colores. A mí lo del hidrógeno me maravilla, de verdad. Me maravilla. Sí, pero bueno, aparte, durante 10 años, pues no sé, tendremos que tirar de los pocos bosques que nos quedan en Europa para poder calentarnos o algo, en fin. En esta situación, claro, a ver, aquí como siempre, y a mí, vamos, yo desde luego
admiro también a las personas como tú y como otras personas bueno, yo he estado ahí, ¿no? Por eso me identifico mucho con vosotros, de no tener en cuenta la propaganda, porque la propaganda que se ha hecho desde la guerra de Ucrania, ya no solamente desde el Maidán, no tanto, porque incluso se decía lo que era Ucrania y se decía más o menos lo que había pasado, y la plaza del Maidán y los francotiradores, de hecho Alemania estaba ahí como investigándolo, tal, pero desde el tensionamiento de la posición que desemboca en la invasión rusa de Ucrania, estamos viviendo una situación que es, desgraciadamente, está, para mí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has explicado, pero que está teniendo unos efectos muy difíciles de revertir. Es decir, después de Sí, que Angela Merkel, o sea, los diferentes políticos europeos hayan reconocido que estaban haciéndole la cama a Rusia con todo el tema de Minsk 1, Minsk 2, los tratados de paz, etcétera, etcétera, la voladura del Nord Stream, después de haber maltratado a Rusia y de haber dicho además, no, es que además os hemos engañado, es muy difícil revertir esta situación. Y ahora mismo, de hecho, el famoso discurso que se anunció a bombo y platillo de Putin, lo que venía a decir fundamentalmente era que terminaba con la doctrina desde Pedro el Grande de ujú, conexión de Rusia con el resto de Europa y señores, nos fuerzan, pero vamos a centrarnos en China y vamos a construir infraestructuras con China, claro. vamos a mandar oleoductos, todo, vamos a dirigirlo hacia China y Europa ya que se apañe, pero nosotros nos desentendemos de esto. Esto, pues decir, bueno, la administración Biden ha tenido un papel fundamental, desde luego, siguiendo la administración Obama, la administración Bush, todas las vinculadas al establishment, pero esto, el problema que tenemos es que si dentro de un año gana Trump, no se puede revertir. O sea, hay cosas que no se puede volver atrás. Además, en el caso de Europa, el hecho de que venga Trump no creo que vaya a suponer una diferencia notable. De hecho, Trump seguramente utilizará la guerra comercial con Europa como uno de los elementos clave, que es lo que hizo durante su anterior gobierno y que además es completamente comprensible, porque aquí, en el tema de la ética geopolítica, lo de plantear temas maniqueos de quién es bueno, quién es malo, yo a mí nunca me gusta porque al final incluso podemos entrar, ¿no?, también a utilizar los mismos elementos de benchmark, ¿no?, de comparación que realizan los propagandistas, ¿no? En primer lugar, con respecto al tema que comentabas de la propaganda, a ver, aquí lo fundamental es que hasta ahora, hasta este momento, es verdad que en los últimos años, ya previos a la crisis de 2008, ya había un movimiento de censura global, un establecimiento de pensamiento único, una gran narrativa, como lo llama ahora el Foro Económico Mundial. La gran narrativa es el pensamiento único de toda la vida, que tradicionalmente los tipos de mensaje de propaganda, que eran mensajes fundamentados en mentiras, porque hay propaganda que está basada en realidades, la que está fundamentada en mentiras, siempre se ha luchado contra ella contando verdades. Entonces ha sido la forma tradicional desde que el hombre es hombre. Dice, bueno, pues si tengo una propaganda negativa, yo cuento verdades, las verdades son constatables por hechos y por lo tanto yo desinflo esa propaganda. El problema ahora es que contar la verdad es considerado terrorismo informativo. El que cuenta la verdad es un disidente, es un terrorista informativo. Empezó todo esto con el tema de la pandemia, que sirvió para muchos elementos, aparte del sanitario. Yo llevo años defendiendo que lo importante desde un punto de vista de ingeniería social de la pandemia no tiene nada que ver con el ámbito sanitario, tiene que ver con la capacidad que han demostrado muchos de poder ejercer el control, de poder manipular determinadamente, de poder aterrar a muchas personas y de mantenerlas atenazadas y que desaparezca ese espíritu crítico. Si tú logras que desaparezca ese espíritu crítico, necesitas buscar fuentes, necesitas buscar elementos. Entonces la gente, en lugar de acudir a los libros o en lugar de utilizar su sentido común, tiene que buscar referentes. Si los buscan el pensamiento único perfecto, si ven a Rubén Gilbert o escuchan a Lorenzo Ramírez, entonces son defensores de terroristas. Son prorrusos, les está pagando el enemigo y además son una quinta columna en nuestro país. Y este tipo de discurso hay mucha gente que se lo está creyendo y que se lo está tragando. Entonces yo desde ese punto de vista también soy pesimista. También es verdad que no nos va mal en términos de audiencia y eso implica que hay gente que todavía sigue despertando. No sé si dentro de 4 o 5 años podremos hacer este programa, en todas las entrevistas lo digo. No sé si dentro de 4 o 5 años podremos hacer este programa, porque como bien sabemos todos, hay un algoritmo peinando todo lo que decimos ahora y ese algoritmo dentro de 5 años va a ser mucho mejor. Con respecto a lo que comentabas de no poder dar la vuelta atrás a la relación entre Rusia y Europa, aquí el problema fundamental y que nadie ha querido ver, aunque era evidente, porque yo no es que sea muy listo, es decir, yo el 95% de la información que tengo la tengo de medios anglosajones. El 95% de la información que doy en mi programa la saco del Wall Street Journal, del Financial Times, del New York Times,
el 95%. Entonces, esa información está ahí para todos. El problema es cómo la interpretes. ¿Qué sucede? Pues que Rusia necesita mucho menos a Europa de lo que Europa necesita a Rusia. Y esto es algo que no se ha puesto sobre la mesa en ningún momento. Es decir, el que va de rodillas a pedirle al Kremlin, por favor, hacer un tubo por el Báltico, Nord Stream 2, para enviar más gas a Alemania, es Angela Merkel. Es decir, Rusia no tiene ningún problema para dirigir, como acabas de explicar, buena parte de su producción a China y a otros países de la ruta de la seda a través del Power of Siberia 2, ¿no? Power of Siberia 2, que es el último gasoducto, o incluso todo lo que tiene que ver con el Ártico, ¿no? También crear nuevos mercados. ¿Qué pasa? Que a Rusia se le ha obligado a hacer eso de forma muy rápida y abrupta. Entonces, la idea de los estrategas de este nuevo orden o de este viejo orden reseteado, como quieras llamarlo, partía de la base de vamos a obligar a Rusia a que modifique toda su estructura económica para hacer un viraje hacia China, que en último término tendría que haber realizado seguro, pero para que lo tenga que hacer muy rápido, y en ese viraje Rusia va a naufragar. Y esa Sí. era la tesis. Pero claro, tú te cogías los datos y decías, bueno, pero realmente, ¿quién está necesitando a quién? ¿Quién va a naufragar primero? Porque la guerra del relato, la guerra del pensamiento, la guerra del argumento, la gana Putin desde el minuto uno. Y los propios ciudadanos alemanes se empiezan a dar cuenta. Y los ciudadanos franceses se empiezan a dar cuenta. Y eso se junta con esa Agenda 2030 o como queramos llamarlo, ese proyecto de ingeniería social, todo lo que te hablaba antes de la lucha contra el cambio climático, y hay sectores económicos que ya estaban en una situación muy complicada. Y si les elevas los costes energéticos, además en el caso de los agricultores ahora, ¿no? Les elevas el coste del fertilizante, además realizas labores o realizas reformas laborales que se supone que están defendiendo al pobre pero están defendiendo al rico y además sigues estrangulando determinados sectores, pues eso estalla. Y cuando está ya, entonces los políticos es cuando empiezan a ver que pueden tener algún tipo de problema. ¿Y cómo lo intentan acallar? Con dinero, con subvenciones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo en Europa todo se va a intentar solucionar mediante medidas de gasto público. Es decir, da igual que se suban los tipos de interés para reducir la demanda. No, no, todo va a ser gasto público. ¿Para qué? Para que aumente esa deuda. Vamos a ver eurobonos hasta en la sopa. El problema, como te decía antes, es que esos eurobonos antes los estaba avalando una locomotora. Y esa locomotora no es que se haya parado, es que esa locomotora no existe. Alemania es un problema para la Unión Europea. Ha pasado de ser la locomotora a ser un problema. Las empresas alemanas están yendo a Estados Unidos porque Biden también está aplicando programas de gasto público, pero claro, ellos tienen el dólar. ¿Y cuál es la diferencia fundamental aquí? Que el dólar, ¿cómo se defiende? El dólar se defiende matando gente a lo largo y ancho del planeta. Porque cuando tú tienes un dólar basado en el comercio internacional, como ha sido el dólar tradicionalmente, y en los petrodólares en esa alianza con Arabia Saudí, no nos olvidemos que la crisis del petróleo, lo que hace Kissinger es ir a Arabia Saudí y establecer una relación estrecha entre el dólar y los hidrocarburos y así hacer que el dólar fuera divisa de reserva internacional. Si pierde Arabia Saudí, como la ha perdido, ¿no? Por esos desplantes del propio Biden, Arabia Saudí, toda esa crisis que hay, esa Arabia Saudí que se dirige a los BRICS, si pierde ese apoyo, Estados Unidos solo puede defender su economía y su moneda con guerras. Esa es la peor noticia que podemos tener, porque aparte de todo el escenario que te he dibujado yo antes, que son motivos geoestratégicos, políticos en los cuales intervienen determinados aspectos militares, si ya tu economía depende de crear guerras, de crear problemas, porque como tu divisa es el activo refugio para que la gente, cuando tiene miedo, ¿qué hace? Compra dólares, compra bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, por eso se generan problemas en determinados países, además de la lucha por los recursos, ¿no? Y luego el tema de África, no lo hemos mencionado todavía. África es el siguiente punto. O sea, el hecho de que haya No, ya. tanto interés, A ver, claro, hace tiempo. claro, pero el hecho de que haya tanto interés ahora por controlar el Sahel viene un poco de esta línea. Vamos a ver un recrudecimiento del yihadismo internacional, el Mm. yihadismo internacional con acento de Boston, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo ese yihadismo vuelve a hacerle el caldo gordo para justificar acciones militares en países africanos que tienen muchos recursos, entre ellos recursos como tierras raras, que son fundamentales para esa nueva economía digital y esa nueva economía renovable, ¿no? De hecho, lo hemos estado viendo ya con la intervención de Estados Unidos y de Reino Unido, por ejemplo, contra los hutíes, con esas pequeñas intervenciones contra soldados norteamericanos que Biden ya ha dicho que van a ser aplastadas como siempre sabe Estados Unidos, ¿no? Con toda la fuerza militar y con toda la tal, porque efectivamente, como tú dices, África es un país es un continente, perdón, donde China ha hecho muy bien los deberes y Sí. ha hecho muy bien los deberes y es, bueno, pues la mina del mundo. La gran mayoría de los recursos naturales Mm.
que posibilitan la economía de mercado que tenemos hoy, la producción que tenemos hoy, el nivel de consumo que tenemos hoy, es gracias a África, si no sería imposible. Pero me Además, interesa mucho. Además, perdona, Rubén, una diferencia fundamental con respecto a cómo se ha posicionado China y cómo se ha posicionado el mundo anglosajón hasta ahora, es que el mundo anglosajón lo ha hecho a través del Fondo Monetario Internacional, sobre todo, y endeudando a países y comprando a políticos corruptos. Esa era un poco la idea, ¿no? Yo, Y de las armas y del claro, establecimiento militar. intento endeudar, ¿no? El libro de Jim Ricas, ¿no? El de un sicario del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El clásico libro en el cual pues él cuenta, ¿no? Cómo realiza alguno de estas operaciones. Y entonces lo que se hace es intentas endeudar un país, compras al político corrupto que funciona perfecto, que no entonces doy un golpe de Estado, ¿no? Eso ha provocado que muchos países tengan pues un nivel de deuda completamente inasumible, entonces tienen que acudir al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario le dice, yo te dejo el dinero, pero el dinero luego se lo das a empresas multinacionales mías para que te saquen el país. Y eso ha sido el modelo tradicional. Cuando llega China dice, no. Dice, yo no te voy a endeudar, yo lo que te voy a dar son infraestructuras. Y además te voy a dar todo el paquete completo, revolución energética, revolución tecnológica. Es verdad que es un imperialismo económico, pero un imperialismo sin armas. Y entonces los países de África han dicho, bueno, entonces esto sí me compensa, esto sí me conviene. Entonces, sin pegar tiros, poquito a poco se han ido posicionando en África. Y ahora Estados Unidos ve que ahí tiene un problema importante, ¿no? Por eso digo, hay una relación directa entre los países en los que China ha llegado a acuerdos institucionales y que posteriormente, y que pierde Estados Unidos evidentemente y Reino Unido, sobre todo Estados Unidos, porque Reino Unido ya no tiene tanto un papel tan predominante, pierde su posición y automáticamente surgen grupos yihadistas o hay un incremento del yihadismo. Y esto tenemos que tener muy claro que tiene una razón fundamental y es cómo se utiliza ese islamismo, ese terrorismo internacional, ¿verdad?, para hacer Es que, determinadas operaciones. Lo estamos viendo ahora en Irak. sí. Eso es una cosa que también quería tratar contigo, pero quizá más adelante, ¿no? Que es toda A ver, tú sabes que la política siempre necesita un enemigo. Si tú quieres hacer política, siempre necesitas un enemigo. Y es preocupante porque, bueno, sabes que el ser humano, por desgracia, no hereda la experiencia, sino pues sería más beneficiosa nuestra existencia. En este caso, cómo el yihadismo es el cajón desastre para justificar, o mejor dicho, sobre la que se apoyan ciertas políticas y ciertos sectores políticos, sobre todo en Europa, ¿no? Para corregir la situación, no se habla de intentar dejar de ser no dependientes, sino siervos de Estados Unidos, de la anglosfera, de la OTAN, etcétera, etcétera, sino nos están inundando, Es cierto, yo estoy en contra de la situación de la política migratoria que tenemos hoy en día, pero el tema de meterlo todo en un paquete, es decir, en un paquete en el cual siempre está presente el yihadismo, el islamismo, el terrorismo, el integrismo, etcétera, etcétera, me parece cuanto menos peligroso, bastante peligroso hoy en día. No sé cómo lo ves tú. Primero el enemigo era la Unión Soviética, el terror rojo, evidentemente era así. Luego, posteriormente, nos venden aquella idea del choque de civilizaciones, libro de Huntington. A partir de ahí ya se empieza a plantear un mundo en el cual no pueden vivir en el mismo sitio, en el mismo espacio, esas dos visiones, sobre todo a raíz de un tema religioso. Luego viene el 11S, todo eso se acentúa, se divide el mundo entre los buenos y los malos. El eje del eje del mal era, ¿no? Donde ya se metía directamente a los islamistas y a los asiáticos en el mismo grupo, cuando realmente, si nos fijamos, el tema del terrorismo islámico en China es prácticamente inexistente. Si ha surgido en alguna ocasión, también nos tenemos que preguntar por qué realmente esto es así. Y entonces, y luego ya se decide montar un montar un enemigo global, crear un enemigo global que no se pueda batir, ¿no? Que es la lucha contra el cambio climático. El cambio climático existe, siempre continuará y por lo tanto es un enemigo que no se puede batir y además es un enemigo que como nos afecta a todos tenemos que tomar decisiones globales, ¿no? En el caso del islamismo se aprovecha también mucho el desconocimiento del personal, ¿no? Porque, claro, si tú le explicas a la gente la diferencia entre sunís y chiís y les Nada, no. planteas, claro, que los movimientos terroristas, ellos no se consideran a sí mismos terroristas, sino ejércitos chiís, fundamentalmente lo que están haciendo es pues, una lucha más bien local para defender los intereses de sus propios países y que no están haciendo una yihad internacional. Y que los que están haciendo esta yihad internacional son los sunís, que son los tradicionales aliados de Estados Unidos, de Reino Unido, y que además son los que mantienen el dólar con su petróleo. Los Pues saudíes. Los claro, saudíes, empieza ya a entender algunas cosas, ¿no?
Ahora mira todo lo que está pasando con el tema de Hamas, ¿no? Dice, oiga, pero a Hamas, ¿quién le financia? A Hamas le financia el gobierno de Israel, según documentación publicada por el diario Haaretz en Israel, que el diario Haaretz es un medio... Y declaraciones del propio Netanyahu Y y del propio y director del Mossad. O sea, ¿qué me estás exactamente, contando? exactamente, con visitas adecuadas. Y luego Qatar. Qatar es el principal mercado que tenemos ahora, uno de los principales mercados y aliados en materia energética. Entonces, realmente, ¿a quién está sirviendo ese terrorismo? ¿No? Y luego, no digo que todo el terrorismo internacional esté girando en toda esta órbita, pero se utiliza, se emplea, porque es muy cómodo. Porque tú puedes mover armas, porque puedes también mover drogas, porque tú puedes generar una serie de tráficos irregulares, porque puedes justificar la presencia de determinados efectivos militares en determinadas zonas. Ahora mismo con el tema del último ataque, bueno, a lo mejor desde que estamos haciendo esto hasta que sale el programa hay otro ataque más de Joe Biden porque todos los fines de semana nos la lía, ¿no? Pero el último ataque, ¿no? En teoría, defendiendo los intereses de una base militar en Jordania, hay que decir que, en primer lugar, ¿por qué Jordania tiene una base militar de Estados Unidos? Porque oficialmente no la tenía. Ahora dicen, no, que es que estaba en la frontera con Siria. No, Jordania, ¿por qué tiene una base militar de Estados Unidos? ¿No? Segundo lugar, todos los informes indican que esos drones entran sin ningún tipo de defensa antiaérea porque consideraban que era un dron aliado. Una pregunta que nadie se quiere hacer. ¿Cómo puede ser que se considere un dron aliado? ¿Era un dron aliado? Había que preguntarse, ¿no? Y luego, justo esa misma tarde, después de que se produzcan los bombardeos estadounidenses, el ISIS aprovecha para atacar a los mismos tipos a los que están atacando Estados Unidos. Entonces, el ISIS es una fuerza, el Estado Islámico concretamente, es una fuerza, una guardia de corps que ha servido a los intereses de la OTAN para atacar a Bashar al-Assad. Sí, sí, totalmente. Y Y de hecho, no, no se conoce, que yo sepa, no se conoce ni un solo ataque del ISIS, por ejemplo, a Israel, que debía ser no, su principal enemigo en la zona. es que es más, es que tuvo que ir Hezbollah a Siria a luchar contra los tipos del ISIS. Entonces, todo esto se lo cuentas a las personas que tienen esa imagen, ¿no? De que todo es el turbante, de que todo es el 11M, de que todo es el 11S, de que todo es el 7J, y al final se lo acaban creyendo. Pero Es una que vez luego que... vamos a ver, por eso quería ahondar un poco en esta cuestión, porque el 11M y el 11S y toda la mamandurria esta ha servido al final para crear una conciencia occidental de que estamos en guerra, de que estamos en una guerra cultural y en una guerra religiosa, Ujú. que es lo que justifica cierta esfera de control y cierta esfera de poder, por supuesto. Y desde luego hay otros agentes que parasitan también esa esfera, intentando pinchar pues, grupos ultracatólicos, comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, en fin, el comunismo creo que lo peor que le pudo pasar en su vida fue cuando invadió Afganistán, que intentó explicarle a los afganos el tema de la lucha de clases y tal, y pues no lo terminaban de ¿cómo se ríe? No lo terminaban de entender y tal. Entonces, bueno, hablamos de eso luego, pero quiero terminar con este bloque, digamos, Sí, general, ¿no? El tema de, bueno, has apuntado súper bien el tema de Europa, que es al final, fíjate, Lorenzo, desde el primer momento, algunos dijimos, damas y caballeros, lo que está pasando, al final, quien va a pagar los platos rotos de todo esto, desde luego la primera es Ucrania, pero es Europa. Y bueno, el famoso Victoria, la famosa frase de Nuland, ¿no? Fuck Europe, que se joda Europa, al final por defender nuestros intereses. Y has dicho una cosa importante que me gustaría matizar, o que matizaras tú, mejor dicho. Has dicho que dentro de un año, si viene Trump, no va a suponer un gran cambio, sobre todo desde el punto de vista que a él más le interesa, ¿no? Que es el sistema de mercado y el sistema de volver a la doctrina Monroe, América para los americanos, hacer una industria fuerte, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasaría con la guerra de Ucrania? Porque Trump no está dispuesto a gastarse ni una peseta, bueno, y es el punto por el cual yo le apoyo, en todo el tema de vender armamento, de crear guerras, de mandar 200.000 millones como quería Biden a Ucrania, el mundo en llamas con tal de que nosotros nos mantengamos, ¿no? ¿Qué ujú. pasaría con Ucrania? Bueno, ha hecho unas declaraciones recientemente donde ya ha planteado precisamente eso que estás diciendo tú y indicando que quien tiene que apoyar financieramente a Ucrania es la Unión Europea. Es decir, Ah, Estados qué bien. Unidos, el mensaje es ese, es decir, no, no, ustedes se encargan de su marrón y ustedes se lo comen porque ustedes no han querido incrementar el gasto en la OTAN, ustedes se han mantenido al margen y ahora, bueno, pues tienen ustedes un problema y lo solucionan porque no es un problema nuestro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el tema de la guerra de Ucrania sí que puede, bueno, pues establecer o modificarse parcialmente. Yo soy partidario, yo llevo diciendo ya mucho tiempo que la guerra de Ucrania ha terminado. La guerra de Ucrania terminó y ahora lo que es una defensa de posiciones. Una defensa de posiciones porque esto es otra cosa, ¿no?, que la gente no termina de comprender.
El único interés que tenía Rusia era asegurar a los civiles del Donbass. O sea, no había más objetivos. ¿Qué pasa? Que para tú asegurar No, a los civiles... a los civiles y la industria y Sí, la es posición, digamos. claro, porque cuando se produce el golpe del Maidán, la mayor parte de la industria que ya estaba en el este del país toma una decisión, los políticos y los industriales toman una decisión, tenían que hacer dos cosas, o bien intentar recuperar el gobierno después del golpe de Estado, o bien escindirse en repúblicas. Entonces deciden escindirse en repúblicas. Esto ya lo habéis explicado, ¿no? Mucho en este canal. Entonces, claro, él necesita proteger a toda esa zona, primero porque se lo solicitan, segundo lugar, porque había matanzas masivas. Y en tercer lugar, porque le interesa extender la frontera, ¿no? Desde un punto de vista geopolítico, cuanto más lejos estén de mí, evidentemente es así. Con respecto a la llegada de Trump y lo que puede significar o el cambio que puede generar, lo que sí que se puede reducir mucho es la presión de la OTAN alrededor de Rusia, planteando ese paraguas del que yo te estaba hablando antes y que en las últimas semanas se está acelerando mucho con esas informaciones que ha publicado sobre todo prensa alemana y que está defendiendo Stoltenberg, la OTAN, diciendo que vamos a una guerra total contra Rusia. Nos dijeron primero que iba a invadir Rusia prácticamente toda Europa y ahora es no, que nos van a atacar claramente, ¿no? Va a haber un intento, claro, de forzar a Rusia a cometer un acto de guerra o una bandera falsa, cuidado, que esto también habría que decirlo, que pueda justificar una intervención militar importante. Estos meses van a ser clave precisamente por eso, por la posibilidad de que llegue Donald Trump, porque si llega Donald Trump, esa posibilidad se aborta. Y en eso yo creo que podemos estar mucho más tranquilos. Ahora, desde un punto de vista de la supervivencia de Europa, yo soy muy pesimista, porque la guerra, como dice Michael Hudson, la guerra de Ucrania es la guerra contra Europa. No es la guerra contra Rusia, no, es la guerra contra Europa. Es una guerra para destruir las posibilidades de Europa para convertirse en un aliado de Rusia y China en un nuevo escenario geopolítico en el que el imperio estadounidense pase página y pase a no ser el primer actor de referencia. Y para eso tienes que hundir Europa. Y la gente no lo entiende. Dice, bueno, pero es que no somos aliados. No somos aliados, somos súbditos. Analiza las personas que están al frente de cada uno de los gobiernos. Olaf Scholz, en Alemania. Olaf Scholz pasará a la historia como el mayor traidor de Alemania, el mayor traidor. Cuando Nord Stream empieza a verse un poco lo que ha ocurrido, le llaman a la Casa Blanca, va sin asesores a que le lean la cartilla y a explicarle cuál es la posición que tiene que tomar. Macron es un tipo de la banca Rothschild que lo ponen ahí precisamente, ¿no?, pues para llevar a Europa hacia esos Estados Unidos de Europa, y Macron está esperando que tras el fracaso francés él surja con su energía nuclear y con todos sus parabienes para poder ser ese líder de la nueva Europa. Giorgia Meloni es una tipa de Lady Aspen que ha estado en todas las tripas del globalismo durante toda su carrera y que de repente emerge con un discurso completamente rupturista que muchos podríamos comprar, pero que luego cuando uno se da cuenta de lo que hay debajo, ve que las famosas nacionalizaciones de empresas son para entregárselas a amiguetes, que es lo que vamos a ver en Argentina, prácticamente con toda seguridad. Vemos cómo esa política migratoria, en lugar de variarse o en lugar de cumplir sus promesas, lo que hace es abrir fronteras, no para que se queden los inmigrantes en Italia, sino para que lleguen al centro de Europa. Luego, si quieres, hablamos un poco de la cuestión migratoria, porque ahí hay un tema de ingeniería social también importante. Y luego todo lo que tiene que ver con ese estado permanente de guerra, ese estado de terror, lo que promueve son modificaciones normativas que van cercenando los pocos derechos y libertades que nos siguen quedando en Occidente. Entonces, mientras vemos que otros países que sobre la mesa son totalitarios, que tienen unos regímenes, en el caso de China es evidente, ¿no?, donde no hay democracia, vemos que hay estructuras sociales más similares a las democracias de las que tenemos nosotros en Occidente. Pero nosotros seguimos cerrando los ojos y pensamos que somos los que hemos inventado la rueda. Y eso realmente no es así, ¿no? Con respecto al tema de la inmigración, el uso real que se hace por parte de los gobiernos de la inmigración masiva es para justificar posteriormente estados policiales. Y lo estamos viendo día a día. Se trata de destruir los sistemas de seguridad social nacionales con la llegada de personas que, con independencia del origen que puedan tener, con independencia de la formación que puedan tener, no pueden ser asumidas por los estados de bienestar, los bienestares del Estado, los estados de malestar europeos. Y eso lo vemos. Entonces tenemos una crisis demográfica de caballo y se nos dice, no, esto con inmigración lo vamos a solucionar. Pero esa inmigración que llega de forma irregular, llega de forma masiva, utilizando mafias. Mafias que además sabemos todos sus nombres y apellidos y sabemos todos quiénes la dirigen y a dónde va todo ese dinero. Y lo que se consigue es desestructurar las sociedades por un tema cultural básico. Pues es que esto, hay gente que piensa que esto es xenofobia, que esto es racismo. No, señor, usted sustituye a su población un 40% en 10 años con personas de otra religión, de otra cultura, y va a tener un problema social serio. Y entonces
y estamos en esa fase ahora, se dice, no, 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 esto ya se ha acabado, mano dura. Y entonces empezamos a ver cómo en Alemania el gobierno dice que no, que ahora va a empezar a controlar la inmigración, en Holanda también. Y eso además Claro, hace que surjan movimientos de extrema derecha que sí, fagocitan eso, claro. bueno, yo diría, a ver, hay de extrema derecha, los hay de todos, porque también los hay de otra vertiente, ¿no? Pero en cualquier caso, el problema de esto es que los países que tenemos una clase política y un sistema que está arquitectónicamente confeccionado para obedecer órdenes y sobre todo está postrado y necesita de la deuda para sostener sus estructuras, que son las de Ujú. los partidos, esa gente no puede permitirse, vamos, ni sueña, ni siquiera con oponerse a nada de esto. Y eso es un problema grande, porque bueno, tú sabes que es el eje medular de este canal, ¿no? Es Sí, decir, sí. si no hacemos un cambio de sistema, no podemos poner a los agentes que sí serían capaces de revertir esta situación. Pero la gente en España y en muchos países que tienen partocracias, como Italia, como Portugal, están a años luz. Bueno, Italia tiene la ventaja de que por lo menos la deuda la tiene con sus propios bancos, que ya es una diferencia notable. Pero en nuestro caso, aquí no vemos vises de que vamos, ni siquiera de apuntar hacia la solución. El tema de la reforma política, que además es una de las claves, ¿no? Y uno de los leitmotiv, ¿no? También de toda tu carrera de divulgadora, ¿no? Y también activista, por lo cual también te felicito. Tiene un problema, y es, si en algún momento se consigue eso, es muy posible que cuando nosotros podamos ya elegir a nuestros gobernantes y que pueda haber una democracia relativamente sana y una democracia que cumpla con todos los puntos y criterios de lo que tiene que ser la democracia, estemos eligiendo a personas que ya no mandan. El problema es que vamos a un proceso de desaparición de las soberanías nacionales. Sí, Yo no eso soy un tipo sí. que, de hecho, soy bastante antinacionalista en general. Es decir, yo siempre he sido un tipo que las banderas no me han gustado, tradicionalmente, siempre intelectualmente, yo he sido muy anarquista. Entonces, yo no he bebido, ¿no?, de todo eso. Te lo digo también y te lo planteo para que nuestra audiencia también pueda entender mi punto de vista. Pero ojo, El peligro, no, Lorenzo, pero yo no soy nacionalista. no, si te lo digo, tú eres Ah, patriota, ¿no? Tú eres patriota, claro, hay una yo soy diferencia notable. de hecho, soy Claro, antinacionalismo. sí, bueno, a lo que voy es, si tú tienes organismos supranacionales que toman las decisiones, primero en el ámbito político, todavía podrías decir, bueno, pues voy a hacer una reforma política que vaya más allá de mis fronteras, ¿no? Y que los organismos supranacionales en los que yo estoy, veas en este caso la Unión Europea, pues también tenga una representatividad y sientan yo que están defendiendo mis intereses. Pero es que la plutocracia consiste en que las corporaciones secuestran ese poder político. Tal cual. Sí, sí. Entonces, claro, estamos en ese escenario. Entonces, tú puedes elegir al presidente del gobierno, pero luego el que va a tomar las decisiones sobre la política energética española va a ser BlackRock. No, porque hay otros caminos para hacer lo que tú dices, lo que estamos planteando. Sí, vamos a ver, no quería entrar aquí, pero porque me interesa tu opinión, pero bueno, me interesa también tu opinión sobre esto. Hay un poquito de debate, pues seguro que la gente también lo agradece. Si tú haces un cambio de sistémico, a ver, obviamente, cuando hablamos de un cambio sistémico, yo no hablo de decir mañana, o sea, lo ideal sería que se fuera propiciado por la propia ciudadanía, pero mañana hay un cambio total. España se sale de la OTAN, España se sale de la Unión Europea y a tomar por culo todo. Eso sería un suicidio. Sino de poco a poco, una vez ya tienes lo básico, que es una clase política forzosamente que defiende los intereses del país, ir buscando nuevas alianzas, ir buscando nuevas estrategias y sobre todo lo más importante, Lorenzo, que para mí es lo clave. España cada día crece más su Estado, crece más su gasto y Sí. eso se tiene que revertir. Pero es Es una decir, tendencia, eso es una tendencia global, Rubén. Es decir, si tú te no, analizas no, todos los no, presupuestos, no, sí, 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 no pero hay no, nadie que esté en equilibrio presupuestario. De hecho, el programa y el plan es ese para luego introducir las divisas digitales de banca sí, central. pero ojo, cuidado, vamos a ver. Hay países, no es modelo de nada políticamente, pero Rusia, por ejemplo, tiene la deuda muy bien controlada. Sí, pero Pero porque ya no, tiene hidrocarburos, porque tiene materias primas. pero ya no me refiero solamente, ya no me refiero solamente al tema de la deuda, me refiero sobre todo también al tema del gasto. Es decir, el Ya, gasto pero es no puede que, ser superior al ya, pero ingreso. claro, pero o sea, el tema está absolutamente relacionado. Es decir, si tú gastas más de lo que ingresas, te endeudas. Y entonces luego tienes un Eso problema es, además de intereses de deuda. Ese es el exactamente, tradicional tal modelo del cual. déficit. Pero Sí, es que sí, la y sobre, deutocracia, es eso. Es decir, desde el momento en el que tú desligas la moneda de una materia prima, de un respaldo real, tú tienes una deutocracia porque tienes incentivos para ir emitiendo, para ir endeudándote, sobre todo para aplicar políticas en buena medida
que dices que son sociales, porque esta es la gran trampa de esto. O sea, si los gobiernos emitieran, se endeudaran y le dieran directamente el dinero a las grandes corporaciones, sería muy fácil desmontarlo. No, no, lo que nos dicen es que se endeudan para pagarnos las pensiones, No, para no, claro, pagarnos las claro. prestaciones por desempleo. Claro, entonces ese discurso está tan metido en la esencia de la sociedad que cuando llegan elecciones anuncia subidas de pensiones, anuncia subida de prestaciones y te endeudas cada vez más. Ese camino nos lleva al absoluto precipicio. Y el problema es que para solucionarlo o para agudizarlo aún más y tener aún mayor control, nos lanzan ahora las divisas digitales de banca central. Y ahí ya no hay límite. No, no, Ahí claro, es... por supuesto, pero yo lo que estoy apuntando es que en el caso, por ejemplo, de España, y para mí es el caso más palmario a día de hoy en Europa, la deuda va directamente proporcional al crecimiento del Estado. O sea, cada Sí, vez claro, por definición, sí, lo sí. lo público está creciendo en España más violentamente que nunca, a través de las comunidades autónomas, diputaciones, las duplicidades, ministerios, empresas públicas que se han multiplicado por 10 en 20 años, etcétera, etcétera. Eso en otros países no ocurre, no sucede. Ese es el principal hándicap y problema que tenemos aquí y es una cosa que hay que revertirlo. Es que para revertirlo tienes que enfrentar a un marasmo de gente que vive de todo Y bueno, esto. eso lo has estudiado tú, además mucho, y además muchos invitados aquí. Al final, lo que tenemos es lo peor de un Estado federal sin ser un Estado federal. Tal cual, sí, sí. Entonces, claro, porque Alemania tiene una separación importante también, tienes un Estado federal, hay una determinada gobernanza, pero también ves como allí tampoco se pueden tomar determinadas decisiones. Pero sí, evidentemente, desde ese punto de vista estamos años luz, pero es que la arquitectura de la transición está hecha por los norteamericanos precisamente para eso. Tal cual. Vamos a ir atrás porque no te quiero quitar más tiempo del que habíamos establecido. Y aparte tampoco me gusta hacer los directos más que pasen más de la hora y media y tal. Sobre el tema de España, sí que me gustaría, antes de entrar a hablar de tu último libro, que es un tema muy interesante y muy importante, que sigue vigente y que de repente y que se ha olvidado. Aquí pasó una cosa y de repente de la noche a la mañana no ha pasado nada. La posición de España y la posición de Europa en el encaje, en el puzzle que estamos viviendo ahora mismo. Estamos hablando desde una perspectiva muy pesimista. A mí me gustaría que le dejaras a la audiencia, ya que hemos tocado así de puntillas un poco lo que propongo yo, ¿cuáles crees tú que serían los pasos a dar para revertir esta situación? ¿O cuáles crees tú que pueden ser las soluciones a todo lo que estamos explicando? Bueno, para encontrar una solución, yo lo primero que habría que hacer no es romper con la OTAN, pero sí sentarse con la OTAN y con la Comisión Europea y plantearle que no solo vamos a hacer negocios con ellos, sino que también vamos a hacer negocios con los chinos. Yo eso es lo primero que haría. ¿Por qué? Porque ese es el mayor miedo que tiene la Comisión Europea y la OTAN. Alguno dirá, pero qué barbaridad me estás contando. Bueno, es lo que está haciendo Arabia Saudí, es lo que están haciendo los países BRICS. Entonces, yo lo que haría sería establecer una alianza y recuperaría, bueno, pues esa vieja relación, ¿no?, que tenemos con el mundo hispanoamericano, que también podría ser una puerta, ¿verdad?, para ir planteando una relación con los BRICS. Entonces, como esto es gravísimo, pues yo lo pondría encima de la mesa y lo primero que haría sería plantear Pero si entrada en haces los eso, BRICS. perdona, Lorenzo, pero si haces eso, coge Estados Unidos y te pone como un enemigo. Y Ya te somos... monta un lío. Y eh, te ponen un lío eh, a través de eh, Marruecos y te coge Canarias, por ejemplo. Bueno, bien, bien. Bueno, es que pero para eso te tienes que poner tú, ¿no?, en la Sí, sí, tesitura sí. y decir, bueno, yo también puedo tener aliados que puedan defenderme, ¿no?, de toda esta gente, ¿no? Canarias está perdida ya. Es decir, cuanto más tiempo pase de que España no tome ningún tipo de decisión, Canarias, Ceuta y Melilla desaparecerán, entre otras cosas, porque el propio rey Juan Carlos ya se lo prometió, ¿no?, a sus amigos norteamericanos hace mucho tiempo, ¿no? Yo lo que plantearía sería un escenario en el que pondría esto encima de la mesa. Aquí se pueden producir dos cosas. Una, la que dices tú, que haya un enfrentamiento absoluto. Y dos, la que creo yo, porque realmente la economía española y el nivel de deuda que tiene, y es la cuarta economía de la zona euro, no podría permitir, ¿verdad?, que hubiera una ruptura total. Seguramente sí podríamos conseguir más de nuestra alianza OTAN-Unión Europea. Como fundamentalmente, como lo que te planteaba antes, convirtiéndonos en una potencia energética. España tiene todas las posibilidades del mundo para ser una potencia energética, porque una vez que ya nos hemos gastado la morterada que nos hemos gastado en energías renovables, si eso lo complementamos con el gas argelino, somos una potencia energética. Problema, que entonces entramos en lucha fratricida contra Francia. Francia, toda su política ha ido dirigida, política energética con España, a evitar que nosotros entremos en ese contexto. Entonces, fíjate, ya han salido dos países fundamentales que se verían fastidiados si España cambiara de rumbo. Uno sería Francia y otro sería Marruecos. ¿Has visto? Nuestros vecinos de arriba y de abajo, ¿no? Lo primero que haría sería hacer equilibrio presupuestario en el ámbito económico.
y haría una bajada masiva de impuestos, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Y las grandes corporaciones, pues establecería algún tipo de normativa para que pues pudieran hacer frente o que pudieran pagar realmente los impuestos que tienen que pagar en España. Aún así, pagarían menos del tipo efectivo que hay, ¿no? Con lo cual ya tendríamos un cierto saneamiento de las finanzas públicas. Es necesario explicarle a la gente que el sistema de seguridad social español está quebrado. Tiene una deuda de 100.000 millones de euros y hay que reformarlo. Esa sería la cuestión política más difícil y la que yo pues soy completamente pesimista porque al final lo que van a hacer es ir reduciendo poco a poco las prestaciones porque no puedes anunciar una reforma que yo creo y llevo defendiendo desde hace años que se tendría que producir, ¿no? Y a partir de ahí, promover la capacidad que tiene España también en el ámbito de la innovación. Tiene empresas, tiene startups muy buenas que no están saliendo, por ejemplo, ahora en el tema del área espacial, porque todo el PERTE, todo el dinero de los fondos europeos NextGen está yendo a las empresas de amiguetes y a las empresas de aliados. Entonces, habría que hacer una reforma política. Lo primero, muy en la línea de lo que planteas tú y lo que planteaban pues los defensores, ¿no? De esa reforma que yo pues también he seguido y que pues ahí estoy un poco más pez, ¿no? Porque no es mi tema específico, una reforma para conseguir más representatividad, para acabar con el hecho de que el voto de todos los españoles no valga igual, para evitar que determinados partidos puedan chantajear al Estado, etcétera, etcétera. En el ámbito económico yo fundamentalmente haría eso y aprovecharía la crisis actual para convertirnos en una potencia energética. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí ya las decisiones que pudiera adoptar cada uno. Yo creo que el tema monetario, España, tener una independencia monetaria sería muy complicado, porque ¿con qué respaldas tu moneda? Hombre, si te conviertes en un aliado de potencias que puedan tener acceso a recursos y te conviertes en una potencia energética, puedes respaldar tu moneda realmente con eso. Pero todo ese proceso llevaría muchos años y el problema es que en 4 o 5 años quieren ya implantar una dictadura digital con las divisas digitales y en 4 o 5 años quieren acabar con el pensamiento disidente y con toda posibilidad de Esa, plantear esa, reformas, ¿no? bueno, yo estoy de acuerdo contigo, añadiendo una cosa para mí muy importante y a lo que has explicado, yo creo que a España le hace falta no solamente, o sea, para mí le hace falta una ruptura realmente con el sistema, pero para obligar que la clase política esté supeditada a lo que necesita la nación, que es lo que pasó en Estados Unidos cuando los colonos cogen y están hartos del rey Jorge y están hartos del Parlamento, cuidado, no del rey, sino están hartos del Parlamento y hacen la revolución y hacen la constitución que tiene Sí, pero Estados Unidos. luego le montan una guerra civil para acabar con todo lo bueno que hayan sacado de aquello, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero y eso es, bajo mi punto de vista, lo que se hace siempre. Pero económicamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que habría que dar esos pasos de manera muy... Evidentemente, mm, evidentemente. Bueno, pero vamos a ver, la diferencia es cuando viene Estados Unidos, por ponerte un ejemplo claro, ¿no? Porque a lo mejor la gente dice, bueno, estáis hablando de lo humano y lo divino. Cuando a Sánchez, aparte, quiero decir, perdón, yo no creo nunca que Estados Unidos viniera aquí a España a decir, no, sois el eje del mal, os invadimos. no, pero te Pero puede sí, matar a Carrero Blanco, por ejemplo, cosas así, ¿no? bueno, eso por supuesto, y desde luego aprovechar a Marruecos, o sea, con Marruecos coger y Mira, decir, oye, carta blanca, pues, ¿qué es lo que hace siempre? Coger sí, al enemigo de mi enemigo y pero es que es lo decirle, que está papá pasando serio. ahora. Está pasando ahora. Marruecos está compitiendo de forma desleal a todos los niveles con España con dinero de los contribuyentes españoles, entre otros. Entonces, esa es la gran cuestión. O sea, ¿qué más nos puede hacer Marruecos ya? Voy a poner ejemplos concretos con el tema de Marruecos. Además, hay uno ahí que cuento en el libro. Cuando sucede lo de Perejil y Trillo saca aquel comunicado al alba y se produce la intervención militar, la idea de Aznar era quedarse, era establecer unidades militares. Y le llama a Bush y le dice que no. Y Aznar, haciendo caso a Bush, toma la decisión, si es una decisión esa, y no establece unidades militares. Cuando Sánchez envía la carta a Mohamed, es una carta escrita en algún país hispanoamericano o por algún americano de habla hispana, porque si tú la lees, te das cuenta de que hay expresiones que no son españolas. Cuando Sánchez cede el Sáhara Occidental, al mismo tiempo Victoria Nolan, zarina del golpe del Maidán, ilustre señora del National Endowment for Democracy, actual ama de llaves de Anthony Blinken, va a Argelia. Le dice, no os preocupéis, no liéis el lío, porque nosotros os vamos a dar la posibilidad de que el gas lo llevéis al centro de Europa a través de Italia. Y lo vais a hacer a través del Transmed. Entonces vosotros, montar el lío, salir un poco, plantear que cerréis el gasoducto del Magreb, no hay ningún problema. Pero estaos tranquilos porque nosotros os vamos a garantizar que ese gas vaya a Italia y de ahí al centro de Europa. Ese es el problema de la Alianza Española.
Ese es el problema, que es un absoluto servilismo. Porque ya no es que estés bajo la bota de alguien y que de vez en cuando te caigan migajas, es que las migajas ni siquiera nos caen. Entonces, ¿qué más nos puede hacer Marruecos? Abre las puertas de inmigrantes irregulares cuando le vienen gana para presionar a los sistemas de protección social español. Bueno, es que Vende, el Plan España 2050 pasa porque cada año entren bueno, 250.000 inmigrantes ah, ilegales. vende productos de empresas españolas posicionadas allí de forma desleal y los mete en Europa. La industria del olivo, la industria del tomate, prácticamente toda la industria agroalimentaria. Ahora van también a por las renovables. Parte del dinero de las subvenciones a las renovables va a ir para establecer determinados negocios en Marruecos. Y empresas españolas se están posicionando ahí. Lo de Pegasus, que todo el mundo está pendiente realmente qué puede saber el gobierno Marruecos de Pedro Sánchez, la información que tengo yo es que lo verdaderamente mollar ahí no hay nada en el ámbito geopolítico. Es prácticamente todo económico. Son acuerdos con determinadas empresas y una cuestión de pasta pura y dura. Sí, Entonces, aparte que yo te voy a decir más. Yo sinceramente creo que a Pedro Sánchez le da igual. Que si después de todo lo que ha salido de los sí, créditos de Caja que Madrid y sí, todo Pedro claro. Sánchez que no tiene, es un psicópata, no tiene brújula moral. O sea, dice, pues vale, yo salgo mañana y digo, no, esto es la extrema derecha, que se lo ha inventado, o lo que sea, No, pero o ni él siquiera. vela, él vela por sus intereses personales, Claro. exclusivamente personales, pero no solo él. O sea, Naya Calviño se ha ido a la Comisión Europea, Teresa Rivera, que es culpable en buena medida de no adoptar esa reforma energética de la que estamos hablando y que podría ser importante, por lo menos llegar a Europa y decir, oye, a mí me tenéis que escuchar que yo puedo tener mando en plaza. En lugar de eso, se calla. ¿Por qué? Porque quiere ser comisaria europea de energía. Pero si es que evidentemente esto es así. A Sánchez le dijeron en un momento dado que igual también podía acceder a la OTAN, le hicieron los ojos chiribitas. Entonces el problema es que hay gente defendiendo intereses muy particulares. Y hay países en los que el interés particular puede ser presidente de tu país, porque eres una potencia y porque tienes mando en plaza, y otros que no. Y el problema de España es que no lo es. Entonces, Francia y Marruecos nos llevan haciendo esa pinza desde hace mucho tiempo, con el respaldo de la angloesfera o de la órbita anglosajona, y ahora ya directamente bajo la bota de la propia Comisión Europea. Entonces, claro, ese es el gran problema que hay aquí. Y cuando ha estado el Partido Popular ha sido exactamente igual. Porque eso es otro de los mantras, ¿no? Cuando llegan elecciones. No, ¿el cambio de qué? El Partido Popular ha hecho exactamente lo mismo en los grandes temas de los que estamos hablando que el Partido Socialista. ¿Hay alternativas de otros partidos? Bueno, Podemos ya hemos visto lo que se ha hecho con Podemos, cómo se coge el 15M, se secuestra el 15M, se crea una formación política, que cuando vino Obama a la base de Torrejón estuvo a media hora reunido con Pablo Iglesias y luego se compró la casa de Galapagar. Que tampoco hace falta ser muy inteligente para esto. Y bueno, y el caso de Vox, pues no sé, que van cada 15 días a Israel para que les den instrucciones. Esa es la alternativa, ese es el problema, ¿no? Que hay. Bueno, es que sabes que yo no soy promotor de la reforma, aunque recientemente he dicho que apoyaría a alguien que quisiera hacer en España algo de estas características, pero creo que la única vía es sin tocar un solo euro de dinero público. Es decir, la única manera es a través de la financiación civil para garantizar que alguien quiera tomar ese testigo, aunque creo que realmente la única manera que hay es precisamente desde la sociedad civil. Pero bueno, para avanzar un poquito. El último aspecto que quiero tratar contigo antes de entrar a tu libro es, lo has apuntado tú ya, es algo que es, digamos, lo que perfecciona de todos un sistema autoritario, que es la libertad la supresión de la libertad de expresión, de la libertad de información, que ha pasado. Yo sinceramente me sorprendí bastante. O sea, si hay algo que me ha sorprendido es la aceptación. Porque lo del Nord Stream y tal, al final son intereses y tú dejas que te peguen una bofetada, si quien te la pega es quien te da de comer. Pero el tema de que en Europa, que somos los adalides, que somos los que hemos tenido los grandes teóricos de la libertad, la democracia, de la libertad de prensa, Areopagítica, de Bacon, etcétera, etcétera. Bueno, se coge y se cercenan medios porque no interesa que se escuchen. Y Lorenzo, yo no sé si lo has visto, pero de hecho hoy, no sé si ha salido ya, pero hoy sale la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Sí. Putin. Eso va a ser, o sea, eso ha sido ya una auténtica bomba. Y va a ser una bomba. Pero es que la Unión Europea ha salido que está considerando imponer sanciones a Tucker Carlson Sí. tras su entrevista con el presidente y negarle la entrada a la Unión Europea. Me río como tú,
porque es que, pero uno no sabe si reírse o llorar. Bueno, pero se han contagiado el modus operandi que hace también, por un motivo similar, que llegue a Estados Unidos y le diga a Holanda, oye, las fábricas esas que tienes de chips de última generación, a los chinos no se las vendas, ¿eh? Dice, oiga, ¿y usted quién es para decirme a mí a quién le tengo que vender, no? Pues en este caso se impone sanciones a un ciudadano norteamericano por entrevistar al presidente de un país, ¿no? Es que vamos a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo para que las personas se puedan ponerlo en valor. Es Aparte, decir, perdón, Lorenzo, una cosa. sí, Vladimir Putin, imagina, es un diabólico, ¿no? Es malo, malísimo. Coño, pues coge la habrá que entrevista. entrevistarle, Claro, claro, habrá que habrá que entrevistarlo entrevistarle, claro. Es decir, para cuando, evidenciar y para mostrar que lo que él está queriendo es dominar el mundo y tal, y no sé qué, ¿no? Coño, no sé. cuando Ana Pastor entrevistó a Marinellat, ¿criticaron a Ana Pastor? No, ¿verdad? Cuando fue allí a entrevistar y se le Sí, no, cayó el pañuelo, el sí, sí. pañuelico y todo esto, que hubo una crítica, no, evidentemente que hay que entrevistar. A Hitler no había que haberle entrevistado poniéndonos, como dices tú, ¿no? En el caso de que fuera el malo malísimo, el villano absoluto. No hay que entrevistarle, pues por supuesto que hay que entrevistarle. Pero es que es más, es que los propios discursos de Putin, discursos que da en Internet, cuando se doblan al español, hay muchas personas, yo creo que estoy convencido de que trabajan para servicios de inteligencia, Lo que doblan mal. los doblan mal, incluso introduciendo mensajes que pueden parecernos a los críticos con el sistema incluso adecuados para que promovamos ese tipo de mensajes y que luego digan, ¿veis cómo estos son unos desinformadores? Los discursos de Vladimir Putin, yo le recomiendo a todo el mundo que se compren un traductor profesional en Internet y que cojan del propio, la propia página web del gobierno ruso, si pueden entrar, porque desde algunas zonas no pueden entrar, que se lo descarguen y que los lean. Y verán que Vladimir Putin en sus discursos está defendiendo los valores fundamentales que han sido, bueno, la cultura judio-cristiana de toda la vida, con esa defensa de la libertad de expresión, con esa separación de poderes, que luego podemos criticar y podemos tener en cuenta pues cuál puede ser el sistema político ruso, que hay mucha gente que no sabe que en realidad los comunistas son oposición en Rusia, pero bueno, da igual. Podemos criticar cómo plantea él su política con medios de comunicación, pero luego lo que no podemos hacer es ocultar que Zelensky legaliza partidos y que cierra medios de comunicación, o que en España no podemos acceder a Russia Today con absoluta facilidad y que tenemos que buscarnos las habichuelas, o que cuando hacemos una colaboración periodistas con medios que no son OTAN, no podemos cobrar. Es decir, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Lo de que cobráis de los rusos, y siempre suelo decir que, bueno, que, no sé, voy a abrir una cuenta para que me lo manden ya, ¿no? Porque vamos a ver, claro, yo cuando hago colaboraciones con medios no OTAN, lo dije el otro día en mi canal y hoy voy a aprovechar contigo y también lo voy a decir, ¿no? Yo no puedo cobrar. Por mi trabajo no puedo cobrar porque no me pueden pagar. Porque si me pagaran, el banco que utilizaran o el sistema de pago, bueno, pues realmente tendría algún Claro, tipo de sanción. que no puede, Claro, sí, sí, entonces no no puede. puedes, ¿no? Hay una cosa que define muy bien Michael Schellenberger, que es un tipo que toda su vida ha sido ecologista y que, bueno, pues ha escrito muchas obras últimamente. Hay una que se llama No hay Apocalipsis, donde plantea un poco todo cómo se ha utilizado el terror climático. También fue uno de los que destapó todo el caso de los Twitter Files, junto con Matt Taibbi, que es un activista también importante, que define esta situación como la del Censorship Industrial Complex. O sea, ya no tendríamos un complejo militar industrial, sino que tendríamos un complejo industrial de la censura. Y es en eso en lo que estamos. Entonces, ahora nosotros no vamos a dar conferencias, podemos hacerlo, ¿no? Como cuando tú estuviste también allí dando la batalla con el megáfono, ¿no? Al final hasta que te parten la cara, evidentemente es así. Ahora ya nos pueden partir la cara así. ¿Cómo lo hacen? Pues con un algoritmo peinando todo lo que decimos. Y ahora mismo, en el Claro, vídeo, de hecho, ellos evitan eso. O sea, yo de alguna claro, manera, nosotros cuando hacemos la protesta pacífica, lo que buscamos precisamente es evidenciar la violencia claro, del Estado. Y claro, de claro. hecho, el puñetazo que me da a mí me lo da un policía que se le escapa la mano y Ya. enseguida viene el director de la operativa y dice, no, no, a este no lo toquéis. Claro, este no Porque, que sale en la tele, claro, claro, que sale claro. en la tele. Pero es que mientras que estamos hablando, debajo del vídeo hay mensajes advirtiendo a la población que estamos desinformando sobre Ucrania, sobre el cambio climático, sobre la legitimidad de las elecciones o de la democracia ya no en España, sino en Estados Unidos. Y ese es el primer paso, y luego directamente te hacen un shadow ban, te eliminan de las recomendaciones, y como al final vamos a un consumo de información, sobre todo a través de redes sociales, que va seleccionando el algoritmo, desapareces. Y ese es el mayor tema, entonces te llevan al olvido. Hay Totalmente, personas totalmente. que a pesar de eso, estamos aquí dos, conseguimos sacar la cabeza. Bueno, nosotros nos estamos jugando la cabeza todos los días. Pero ¿por qué hago esto, no? ¿O por qué lo digo esto? Porque es muy importante que la gente lo comprenda. La única manera de luchar contra esta censura generalizada es que las personas
cuando están en reuniones familiares, cuando están en el trabajo. En el trabajo a lo mejor menos, ¿no? Porque ahí se están jugando un poco el pan. Pero cuando hacen su vida diaria, no se callen sus propias opiniones. Claro. Por eso yo pongo aquí la cara para que me la partan, porque es Lorenzo Ramírez y ya está. Y si Lorenzo Ramírez, bueno, pues si tú eres Pepito Pérez, pues en tu plano de influencia habla, porque si tú te callas, el pensamiento único se instaura. Crece, Y, claro. y antaño, los totalitarismos de antaño, al Eran así. disidentes, claro, se le cogía y se le llevaba a la cárcel, había una represión, incluso se creaban mártires. Ahora no, porque ahora desaparecemos directamente. Si han logrado censurar a Donald Trump, te mencionaba antes el caso de las Twitter Files, utilizando servicios de inteligencia, utilizando redes sociales, en ese Silicon Valley que también entra dentro del complejo militar industrial de la censura, el mensaje que se quería dar es ese. Si nosotros podemos con el presidente de Estados Unidos, podemos con cualquiera de vosotros. Por eso, ahora lo que se va es a una reforma de Pero todo lo que ojo, tiene que ver. yo no creo que Donald Trump olvide eso, en su segundo mandato. Bueno, Es si le decir, dejan llegar, ¿no? Claro, si le dejan llegar, que esa es otra cosa. Yo creo que tiene ya más cosas abiertas, tiene más causas abiertas que empresas. Ahora vamos a una limitación del acceso a Internet. Cuando Ursula von der Leyen dice en el Foro Económico Mundial que el principal problema que tiene el mundo durante los 2 próximos años es la desinformación, que es un vídeo que ha corrido como la espuma, pero la gente no se ha dado cuenta realmente de lo que está diciendo Úrsula. El mayor problema, fíjate con todo el lío que tenemos, el mayor problema es la desinformación, es decir, para ellos la información que vaya contra su mensaje único, los próximos 2 años. Y para eso lo que se quiere hacer es conseguir limitar o establecer un filtro para el acceso a Internet de tal manera que no se pueda hacer de forma anónima. Y para eso se utiliza a los niños el acceso a la pornografía y el caso abierto en Estados Unidos contra las grandes tecnológicas por el tema de Facebook y todos los mensajes, ¿no?, que han ido promoviendo y que han ido facilitando en la plataforma, que atentan evidentemente contra esos críos. Entonces se utiliza a los críos para acabar con ese anonimato de Internet, que es una parte de todo ese proceso de totalitarismo digital que viene ligado con la divisa digital y con la identidad digital. A partir de ese momento, cualquiera que quiera establecer un pensamiento o una opinión que sea disidente, tendrá que identificarse. Y ya no será Lorenzo Ramírez con su comunidad detrás de oyentes, de seguidores, que pueden en un momento dado, oye, pues sacar la voz y alzarla. No. Entonces ya serán personas que tendrán que estar calladas y que no podrán tener acceso. Y luego a todo el acceso que tengan a la red será identificado por algoritmos, gestionado por mecanismos de Big Data y de Machine Learning, y luego mediante la inteligencia artificial calibrados y estructurados, que ya veremos cómo acaba eso, ¿no? Porque evidentemente eso es un mundo que se abre ahora y que ya veremos cómo termina. Por eso yo con respecto al tema de la censura soy muy pesimista, pero por contra, No, también además, tengo un... yo te puedo decir una cosa que ya está pasando. O sea, en este caso, del sector de la política, otras 2 personas nos ha pasado en el mismo momento, de la misma manera que hemos perdido casi un 50% de visualizaciones, de visitas. Y el mismo día nos han mandado el mismo correo a todos, a los 3, de que perdíamos la... Bueno, YouTube, la monetización. No, la monetización no. YouTube, sabes que cuando Google, cuando tienes cierta relevancia, te pone un asistente personal, te pone una persona. Los 3 en ese día no nos renovaban la... ¿Por qué? Porque esa es la figura del enemigo del pueblo tradicional, pero en el siglo XXI. O sea, te has convertido en un enemigo del pueblo. En realidad no, es un enemigo de la casta. Pero se te considera enemigo del pueblo. Pero por contra, que es lo que te quería plantear, yo también tengo un mensaje bastante optimista. Y es que gracias a las nuevas tecnologías y gracias a los nuevos canales, cada día más gente es consciente de que vivimos en una gran mentira. Cada uno con sus opiniones. Unos estarán más de acuerdo con lo que haya podido plantear yo, otros con lo que puedas plantear tú, otros con lo que plantea el coronel Baños, etcétera, etcétera. Don César Vidal, tantos y tantos que están informando. Que al final lo único que decimos es, oigan, plantéense las cosas, tengan espíritu crítico, y eso cada día va creciendo. Por eso están tan nerviosos. Y por eso quieren implantar su sistema de censura manu militari. ¿Tendrán éxito? Bueno, pues las herramientas las tienen. Ahí sí que yo veo el papel determinante de la sociedad civil. Porque ese papel, además, deben de jugarlo de manera inmediata. O sea, aquí no tenemos un proceso en el cual vayamos modificando. No, aquí hay que salir y decir, oiga, que no paso por ese aro. Que es el motivo por el cual yo he dicho que apoyaría a una persona si fuera reformista, porque esto hay que acelerarlo de alguna manera, porque si se acaba
la libertad de expresión y la libertad de información, se acaba cualquier posibilidad de cambio. Es decir, si tú no eres... La libertad de pensamiento depende de eso. Es que el problema es cuando ya la libertad de pensamiento no existe y cuando tú ya tu propio pensamiento ya no puedes salir de él porque está siendo lobotomizado. Por eso también vino el tema de los confinamientos. El tema de los confinamientos, aislar al individuo, hacerle pensar que empieza a estar loco si no sigue los mensajes gubernamentales. Hay una estrategia en inteligencia, en manipulación psicológica, que es ir modificando la ventana de Overton de manera muy rápida. Y eso es lo que se produjo también en los confinamientos. Un día nos decían que podíamos salir al estanco, otro día que podíamos ir al supermercado, otro día que sí podíamos bajar a la calle a hacer ejercicio, otro que no. Un día que si las inoculaciones tenían un determinado efecto, otro día que no. Vamos variando y además, cuando se cambia el mensaje, todos los terminales dicen, no, si esto es lo que planteábamos siempre. No, oiga, usted ha modificado el discurso, es usted un desinformador. Y entonces nos acusan de desinformadores. Pero esa ventana de Overton, que tradicionalmente se movía muy despacio, porque precisamente se consigue variar, ¿no? Las escalas de valores, todo lo que tiene que ver con esos sentimientos, esas valoraciones de forma lenta, despacio, se hace muy rápido. ¿Para qué? Para generar una sensación de desazón, de agobio y de terror. Y para eso vino muy bien el confinamiento, ¿no? Pero además, fíjate, Lorenzo, que esto se ha vivido siempre. Por ejemplo, una cosa que explicaba muy bien siempre García Trevijano es cómo la Guerra Fría impedía pensar. Él decía, la Guerra Fría impedía el pensamiento libre. Claro, es decir, tú, en un mundo de monobloques, donde tienes miles de cabezas nucleares apuntando a diferentes zonas, hay ciertos temas que nadie puede tocar y que nadie puede plantearse. Y eso lo hemos vivido durante 40 años, que es lo que se quiere resucitar en cierto aspecto con China y con Rusia, por parte de la anglosfera, ¿no? Ya veremos si finalmente, bueno, lo están consiguiendo en algunos aspectos. Lo que pasa es que ya veremos, porque... En otros no. Tú si tú ahora haces un referéndum, una votación masiva en la Unión Europea y planteas realmente si hay que replantearse la relación con la OTAN y si planteas realmente a quién ha beneficiado o perjudicado las sanciones occidentales a Rusia, ¿crees que tienes alguna duda o tienes alguna duda de que la población de forma masiva respaldaría las tesis que estamos planteando aquí? Habría que verlo, porque entonces se pondría la maquinaria de todos los medios de comunicación. Sí, pero yo te digo si pudieras meterte en la cabeza de todas estas personas. Todo el mundo, No, claro. hasta el más oficialista, sabe que le han mentido, saben que le han tomado el pelo, porque además no han tenido que pasar 40 años de historia para darse cuenta. No tienes que ir a un libro para leerlo, es que lo has visto in situ. Lo has visto, es que ha pasado en 2 o 3 años, lo has visto en tiempo real. Entonces, cuando algunos avanzábamos lo que iba a ocurrir después, no es que fuéramos muy listos o que tuviéramos una bola de cristal. Claro. Es que los propios estrategas que estaban diseñando eso sabían las consecuencias que iba a tener. Y aquí viene otro problema de la política que no hemos hablado antes, la visión cortoplacista. Si tú tienes una visión cortoplacista, no puedes adoptar decisiones para los grandes temas teniendo, pues una visión más a medio y a largo plazo. Y eso es un problema. Y es un problema de la democracia que nadie ha querido plantear, porque cuando se plantea dice, bueno, entonces, ¿qué me estás defendiendo? ¿Que tiene que haber un dictador? No. Lo que estoy diciendo es que hay que eliminar los resortes que hacen que todo sea cortoplacista. Por ejemplo, en el caso de la empresa, cuando se establecieron los resultados trimestrales, que había que presentar resultados trimestrales, la gente decía, qué bien, esto va a dar transparencia. Eso ha generado un problema. Y es que hay muchas empresas que para trucar resultados trimestrales hacen verdaderas barbaridades en sus gestiones hasta el día último de entrar en vigor. ¿Para qué? Para tener unos dividendos. Entonces, se genera una cultura del corto plazo. ¿Qué pasa? Que en eso sí que nos llevan ventaja países como China, que toman decisiones a 25 o 50 años vista y que se sientan a que caiga el melocotón del árbol. Bueno, pues en eso nos van ganando. ¿Podemos luchar con la democracia contra ese modelo? Claro que podemos. ¿Queremos? Esa es la otra gran cuestión, ¿no? Bueno, hay mecanismos para ello, pero en un Claro, sistema realmente claro. democrático. Vamos, si quieres ya, para no alargarlo más, los 25 minutos que nos quedan, a hablar de tu libro, porque, bueno, hablas de las claves ocultas del 11M. Yo, por ejemplo, es un tema que no sé si has visto, que he tratado bastante en el canal. De hecho, tuve el placer de tener una entrevista con Carmen Baladía. Y me gustaría... Con Terra Ignota también estuviste, ¿no? Con Terra Ignota también, sí, aunque bueno, en ellos hay... A ver, yo debo decirte que mi tesis o lo que yo defiendo es lo que defendía Fernando Mújica. Bueno, pues entonces te va a gustar mi libro. Sí. Debo decirte que no, o sea, lo he ojeado, he mirado por capítulos porque no me ha dado tiempo, me lo recibí anteayer y tenía la entrevista hoy. Y con todo el tema de los agricultores y tal, estaba muy liado. Pero bueno, en cualquier caso, respecto a Titadín, respecto a la cuarta trama de José María de Pablo, los libros que han salido hasta ahora, las informaciones que han salido hasta ahora, para que también hacer un poquito de... ¿Qué crees tú que tu libro ofrece nuevo sobre el 11M a la audiencia? Bueno, el libro rompe completamente con la falsa dicotomía ETA-Al Qaeda.
Yo creo que ese es el principal elemento diferenciador del libro. Es la razón por la que además lo escribo, porque evidentemente, aunque llevo esos 20 años que pone en la portada investigándolo, yo siempre he tenido muy claro, bueno, siempre no, al principio no lo tenía tan claro, que la falsa dicotomía estaba ahí precisamente para que los investigadores no llegáramos a la verdad, ¿no? Hay una parte del libro en el que además entono un mea culpa o me incluyo dentro de aquellos que al principio entraron en esa falsa dicotomía, que además fue promovida por los servicios de inteligencia, en este caso por los nacionales sobre todo, para que aquellos que veíamos, ¿no? Que había muchas cosas que no cuadraban en la versión oficial, que analizábamos el tema de las pruebas, que veíamos que había sucedido con la destrucción de trenes, que es de lo que hablo sobre todo en la primera parte del libro, aportando datos nuevos, sobre todo creo que descubro finalmente quién da la orden de destruir los trenes, por lo menos yo creo que llego prácticamente hasta el punto de que el lector puede saber perfectamente quién dio esa orden y no pertenecía precisamente al Partido Socialista. Y lo que hago es romper con esa falsa dicotomía. ¿Cuál es aquí la gran trampa? Que la versión oficial y la alternativa son dos versiones oficiales. Y eso es lo que explico bien en el libro. Es decir, hay una versión oficial, la de la Fiscalía, la del Tribunal, que luego las sentencias se quedan agua de borrajas, porque yo a todos los que defienden la versión oficial le digo, mira, hazme un favor, léete la sentencia o el resumen, porque entiendo que las sentencias son muchas páginas, léete el resumen y te darás cuenta de que ahí no hay Al-Qaeda por ningún lado, que todo está clarísimo, que no hay ningún tipo de conexión islamista por parte de estos tipos, que eran unos delincuentes comunes, y los que no eran delincuentes comunes trabajaban para las agencias, ¿no? Es que trabajaban para las agencias de inteligencia españoles, extranjeras, de la policía y de la propia Guardia Civil, ¿no? Y entonces cuando empiezan a leer esas sentencias se dan cuenta. Esa falsa dicotomía se completa con una versión alternativa. Y esa versión alternativa es la que tiene que ver todo con el que ha sido ETA, que luego posteriormente muta. Y eso también lo explico en el libro. La versión ETA muta a la versión Francia-Marruecos. Sí. Uh-huh. Esa es la que sale por, al final sale por Villarejo, por no sé qué conversaciones telefónicas. Villarejo, obviamente, resentido con el PSOE, y dice, sí, pues ahora voy a ir a por vosotros. Y voy a ir por vosotros en realidad, Villarejo lo aprovecha, como bien acabas de decir, pero en realidad la fuente primera no es él. La fuente primera es una rama del Centro Nacional de Inteligencia que hace unos determinados informes que sirvan de argumento, sí, a todo esto. Y entonces a determinados terminales se les van mandando. Aparecen algunos medios de comunicación. Luego Villarejo intenta utilizar parte de esa información para chantajear al Estado y poder evitar pasar todos sus días en la cárcel. Ahora Villarejo está en su casa, ¿verdad? No está en la cárcel, ¿no? Y ahora da entrevistas, ¿no? Con famosos youtubers y está 4 horas hablando, defendiendo la tesis de Francia y Marruecos. En el libro analizo la participación de Francia y Marruecos en todo lo que podría ser la génesis y el desarrollo del atentado, pero desde un punto de vista de captación de información. Es decir, analizo los móviles que tenían Francia y Marruecos, antes hemos hablado un poco de ello, desde el punto de vista geopolítico, ese caso de Perejil, las reuniones que evidentemente y que efectivamente de las que habla Villarejo que se producen en Francia entre agentes marroquíes y agentes franceses se producen, son completamente ciertas, hay informes sobre esos seguimientos. Entonces Francia y Marruecos saben quién ha cometido el 11M. Y eso es lo que demuestro en el libro, lo saben, tienen un conocimiento. Marruecos, Mohamed, de vez en cuando sale a la palestra y dice, oye, no me toquéis las narices, que cuento lo que sé del 11M. Y entonces todos los terminales mediáticos dicen, ¿ven cómo Marruecos estaba detrás? No, Marruecos sabe. Entre otras cosas, porque es quien facilita la identidad de Yamal Hamidán, el chino, que ni era el chino, ni se llamaba Yamal Hamidán, como también demuestro en el libro. Tenía otro nombre, era otra persona, y casi con toda probabilidad era un tipo que trabajaba para los servicios de inteligencia marroquíes. Toda esa historia de que pasó por un centro de menores y de que estuvo en la cárcel, tiene todos los visos de ser una absoluta patraña creada por servicios de inteligencia, ¿no? En el caso de Marruecos. Entonces, esa pinza franco-marroquí lo que hace es aprovecharse de las consecuencias internacionales del atentado. Otra de las diferencias fundamentales con respecto a otros libros en los cuales me he basado y he incluido algunas visiones de esos autores que mencionas, sobre todo de López Bru y de Chema de Pablo, porque Chema de Pablo fue uno de los abogados. Y, claro, y entonces, bueno, pues yo conseguí una voz autorizada y porque López Bru ha hecho la Biblia del 11M en su libro Las cloacas del 11M, aunque no comparto para nada su tesis final. Su tesis final no la comparto para nada porque él sí estaría un poco más en la línea esta de la participación del terrorismo vasco, si no de ETA en sí, sí de un comando, un comando... También hay que ver en qué momento escribe el libro Bru. Sí. Últimamente, en la última edición, ha realizado un desarrollo superior de su parte de la tesis en las que habla del amigo americano, ¿no? Que es como le llamaba Fernando Mújica, y por eso
le llamamos todos el amigo americano, ¿no? Entonces tenemos esa pinza franco-marroquí, que son los que se aprovechan. A lo que iba. Prácticamente todos los libros del 11M han hecho un análisis nacional del 11M. Todos los libros que han cuestionado la versión oficial. Los que no la han cuestionado te dicen el terrorismo internacional, ¿no? El libro de Casimiro, La venganza, el libro de Reinares, Al Qaeda se vengó, etcétera, etcétera, ¿no? Y los que han planteado dudas sobre esa versión oficial lo han hecho en clave nacional. Entonces, el argumento principal es, no, el 11M se comete para poner al PSOE en el poder y para fomentar los movimientos separatistas. No. Bueno, esto no es así. Es evidente que no es así. Sin el 11M, el transcurso político español habría sido exactamente el mismo. Es más, en las horas previas al 11M, Aznar había sido informado, según Fernando Múgica, porque yo le hago un homenaje a Fernando Múgica en ese libro, él fue quien dio esa información, de que se le iba a hacer un regalo para el día 12. Un regalo electoral que iba a ser la detención de la cúpula de ETA. Eso es. Y ese regalo se pospone al día antes de la explosión del piso de Leganés. ¿Para qué? Para que no hubiera prácticamente información al respecto. ¿Por qué se le promete ese regalo? Porque la cúpula de la banda terrorista ETA estaba infiltrada por el Estado. Y mi pregunta es, ¿desde cuándo? Vale. ¿Desde cuándo la cúpula de ETA ha sido dirigida o orientada, manipulada, sugerida por elementos del Estado? Porque entonces lo del corredor de Lenares, lo de la furgoneta de Cañaveras, etcétera, etcétera. Exactamente, son pruebas falsas o son atentados ficticios. ¿Y sabes quién dice que son atentados ficticios? Baltasar Garzón en su libro. Que también lo incluyo ahí, esas declaraciones, en las cuales él dice, oye, ¿y si estos conatos de atentado no eran reales? Y yo lo que planteo en el libro es, ¿y si esos conatos de atentado eran para que el Ministerio de Interior en las primeras horas posteriormente al atentado identificara todo ese atentado con lo que tenía que ver con ETA, con el uso de mochilas, como el atentado de Chamartín, el hecho de que fueran 13 concretamente, etcétera, etcétera? Porque el mayor error de Acebes no es mentirle a la población. El mayor error de Acebes es salir a la palestra y dar información que ningún atentado del mundo da un ministro del Interior. En los atentados del 7J pasó un mes y medio hasta que salió un ministro del Interior. Nadie abrió la boca, sí. Claro, es que eso es así, es que cualquiera que sepa cómo es la actividad policial, las investigaciones, ¿cuál era el problema? Que estábamos a 24, 48 horas. Claro, pero es que fíjate, para mí hay unas declaraciones muy significativas, Lorenzo, a ver, no es que sea tampoco para mí ni un gran periodista ni nada, pero Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez cuenta, varias veces ha contado el devenir de llamadas de esa mañana, ¿no? Explotan las bombas y empieza a llamar a todo el mundo. Y algunos le llaman a él, Zapatero le llama a él. Eso es. Y lo primero que se encuentra es un Zapatero desolado. Sí. Es un Zapatero que dice, ya he perdido. Hemos perdido. Hemos perdido, hasta luego y tal. Y a las 2 o 3 horas, cuando vuelve a hablar con él, Zapatero no tiene nada que ver. Zapatero, porque cuando alguien en el PSOE ha pensado, oye, ¿y si empezamos a trabajar, nuestra gente empieza a trabajar en esta línea? Yo creo que el primero que asoma la patita en esa línea es el propio gobierno. O sea, el primero que se acojona es el propio gobierno. Pero aquí hay dos elementos importantes. El gobierno se asusta en los primeros momentos porque cuando se produce el atentado, de lo que está pasando. Llaman las terminales de inteligencia de la policía fundamentalmente a esos infiltrados de ETA y le dice, oye, ¿pero qué habéis hecho? Y dicen, no, si nosotros no nos hemos movido. No tiene ni puta idea. Y entonces el gobierno dice, ¿quién me ha hecho el atentado? ¿Y en quién piensa automáticamente? En su aliado americano. Claro. Y por eso, cuando el FBI llama y dice, ofrecemos ayuda, dice, andar, aquí no quiero a nadie el FBI. Cuando llaman los forenses israelíes, dice, aquí que no venga un forense israelí. Que tenían hechas las maletas. Que tenían hechas las maletas los tipos de Yehuda His, que son los que han sido investigados y condenados por tráfico de órganos con niños palestinos. Es que sí, vamos a ver. Es que, fíjate, yo estoy... Es que, y supongo que al final con el tiempo esto se terminará sabiendo así, ¿no? Si el gobierno hubiera, en su papel internacional, aceptado todo lo que estaba preparado después del atentado, claro, hubiera arrasado. Porque quienes planearon el 11M tenían la finalidad de lanzar el mensaje: ¿veis europeos como sí que son súper malos los yihadistas? Exactamente. Dejaos de historias de no a la guerra, no, a la guerra. Todo el mundo a Irak, tal, no sé cuántos y menos. Que es la mentalidad americana también, ¿no? En plan de, si me atacan, todos contra quien nos ataca, ¿no? Claro. Por eso mi tesis, y que planteo en el libro, y que además yo creo que defiendo con hechos concretos, es que a Aznar no se lo dicen.
Aznar no tiene ningún tipo de información Ni y puta cuando ni idea. sucede eso, comete el error entre comillas y cuando hace su primera intervención no menciona a ETA en la rueda de prensa. O sea, él ya sabe claramente que no ha sido ETA. ¿Qué pasa? Que a él le siguen llegando informaciones y ahí sí hay desinformación y ahí hay desinformación del propio CNI, que lanza o le envía esa famosa nota en la que dice, no, mira, nosotros hemos hablado con nuestros amigos americanos, hemos hablado con la CIA, hemos hablado con el Mossad y nos dicen que no ha habido ningún movimiento. Entonces la cuestión es, ¿por qué nos fiamos del CNI, de la CIA y del Mossad? ¿Por qué nos fiamos? Sobre todo sabiendo que hay una persona, también hablo de ello en el libro, que toma la decisión de atribuir a Al Qaeda el atentado, un general, un militar norteamericano, en las primeras horas de esa mañana y que seguramente justificaría o explicaría la información que utiliza el PSOE a partir de ese momento para generar lo que viene después. Porque aquí hay dos cosas. Hay una gestación del atentado, luego una trama de encubrimiento Y un aprovechamiento. que se toma en el ámbito nacional y los que están encubriendo no saben quién ha cometido el atentado. Y eso es lo que hace que sea tan difícil investigarlo. Porque si hubieran sido los mismos, automáticamente siguiendo una pista, pero nos quedamos siempre en puntos muertos, porque las personas a las que se les encarga diseñar esa trama de encubrimiento, siendo chapucera de forma voluntaria, para que haya muchos cabos sueltos, no saben en ningún momento quién ha cometido. Y luego se utiliza a mandos policiales que con una buena praxis, intentando hacerlo lo mejor que saben, están trabajando sobre pruebas que no son reales. Entonces, dan pasos en falso, cometen errores, pero la responsabilidad no es suya. Y luego, en determinados aspectos, en determinados lugares fundamentales, se pone a policías sin experiencia, algunos de ellos prácticamente habían salido de la academia. ¿Para qué? No solo para que pudieran no cometer un error o obedecer mejor una determinada orden, sino para luego en el juicio ser más manipulables cuando se les hiciera una serie de Bueno, y preguntas. desde luego el caso de Sánchez Manzano con los TEDx me parece que es el más palmario y el más evidente, ¿no? Una persona que había hecho un curso por correspondencia, que ni siquiera era TEDx, se la pone como jefe de TEDx y es que lo que pasa en los TEDx, que yo creo que es la clave, Lorenzo, es que desaparecen toneladas de... O sea, todos los focos de explosión desaparecen. Todo eso desaparece. La idea es destruir la escena del crimen para luego poder utilizar pruebas externas que Ujú. sirvan de pruebas de cargo para poder llevar una determinada línea de investigación. Y entonces es cuando cuelan la bomba de Vallecas, la mochila Cuando de... llegan los TEDx a las vías del tren, esto lo ha declarado Cáceres Vadillo, que era el jefe de los TEDx de la Brigada de Madrid. Teníamos a Sánchez Manzano, que es el de toda España, y el de Brigada de Madrid. Cuando llegan allí, ellos mismos, yo hablé con algunos de ellos in situ, porque yo trabajaba en la agencia de noticias Servimedia y aquella mañana yo estaba llamando a personas y algunas de ellas estaban in situ en las propias vías. Y a mí en aquel momento ya me lo dijeron, Lorenzo, esto es explosivo militar, seguro. Seguro. Huele a explosivo militar. El efecto cizalla que ha hecho en los trenes, en los vagones, en las víctimas, es ineludible que hay participación o que hay componente de explosivo militar. Puede haber otros explosivos, porque muchas veces el explosivo militar se utiliza para no tener que poner tanta cantidad de otro explosivo, porque con poquito explosivo puede generar un importante daño. No hay metralla. Esto es explosivo militar, seguro, Lorenzo. Yo en aquel momento, bueno, pues tenía una fuente, había hecho un TEDx y ya está. Garzón pregunta. Garzón estaba allí en las vías, nadie sabe muy bien por qué. Luego se ha intentado decir, ¿no? Que que Del Olmo le había pedido ayuda, que Teresa Palacios también le había pedido ayuda, pero en todo caso él está allí por en medio, de hecho él comparece en la comisión para hablar del tema de los TEDx. Y Cáceres Vadillo, tanto en su declaración ante el juez Del Olmo como también en el juicio oral, dice que ellos estaban convencidos de que era C4, de que era un explosivo militar, hasta el punto de que cuando intentan desactivar la bomba lo hacen aplicando una técnica para explosión militar. Y esa bomba les explota. ¿Por qué? Porque dicen, esta no era explosión militar. Ergo, los defensores de la versión oficial dicen, ¿veis cómo no había explosión militar? Y mi cuestión es, ¿esa bomba estaba ahí puesta para ser encontrada? No estoy Vale. hablando de la mochila 13, estoy hablando de la del Pozo y la de Atocha. Sí, Explotan 10, la que encuentra el policía Jacobo Barrero. esa es la del Pozo. Hay otra en Atocha, primero, que la intentan neutralizar. Neutralizar es, bueno, la intentan desactivar y entonces explota. Entonces se dan cuenta de que no es explosión militar y entonces pasan de forma interna la orden de, oye, tener cuidado si encontráis una mochila, porque la hemos intentado desactivar utilizando una técnica específica para explosión militar y puede ser otra cosa, ¿no? No llegan a tiempo y la del Pozo, intentando neutralizarla, bueno, pues también desaparece. No se analizan esas muestras. Esto no ha sucedido nunca. No se analizan las muestras de esas mochilas. ¿Por qué no se analizan? Cuando encuentra a Jacobo Barredo la mochila en el vagón, perdida, jugándose la vida, se tira al suelo, ve la mochila, la abre, ve una tartera amarilla,
no ve ninguna bolsa azul sino una masa blanquecina. En lugar de dejarla ahí, comete una decisión que yo analizo en el libro. Bueno, yo supongo que en el momento de la locura era un policía municipal, coge la mochila, la saca al andén jugándose la vida y la deja en el andén. Automáticamente comunica que se ha encontrado la mochila. Y hay 2 personas que se identifican como TEDAS que le dicen que no se preocupe, que ellos van a dar aviso, que llegan en una furgoneta. Nadie sabe quiénes son esas 2 personas. Nadie ha podido localizarlas. Nadie ha podido justificar quiénes son esas 2 personas. Posteriormente, los TEDAS que llegan precisamente se encuentran allí la bomba y dicen, pero ¿cómo aquí hay una bomba? Dicen, hombre, pues si es que había avisado el muchacho este, había avisado ya. ¿A quién había avisado? Abren la mochila y entonces ya no hay una tartera naranja. Ya hay una bolsa azul exactamente igual que la de la mochila en Vallecas, que se encontraría posteriormente después. ¿Hubo cambiazo de esa mochila? No lo sabemos. ¿Es probable? Muy probable. Con lo cual, hay que analizar esas 2 mochilas que no explotan, porque a lo mejor es que no explotan porque no tenían que explotar. Eso es. Claro, claro. Bien, bien. Y luego ya aparece la tercera, la mochila número 13, La que chapuza de Vallecas. no está muy claro ni siquiera que apareciera en Vallecas, Rubén. Es muy probable que apareciera en IFEMA, como analizo en el libro. Sí, Hubo porque perros llevan los restos de un sitio a otro, ¿no? No solo eso, es que es muy probable que la descubrieran en el IFEMA, porque hay bueno, pues una lista, ¿no?, de efectos y tal, y todo lo que aparece dentro de esa mochila es anterior a que se haya encontrado oficialmente. En IFEMA se llamaron a los guías caninos porque pensaban que habían descubierto una bomba. Esa operación también se ha tapado a la opinión pública. Todo en el libro está realizado el 99,9% del trabajo en base a documentos del sumario, que me he metido otra vez entre pecho y espalda en las declaraciones judiciales. Es decir, no hablo por hablar. El libro tiene más de 300 notas a pie de página. Ha sido un trabajo iba a decir de chinos. Alguno dirá, bueno, pues entonces ya no es tan pro chino este, ¿no? Pero he hecho un trabajo de chinos y finalmente he conseguido llegar a todos esos documentos. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que sacarlo. Y luego, el hecho de la prescripción es determinante también, ¿no? Porque va a prescribir ahora el 11M. Fíjate que se está hablando tanto de la prescripción de los delitos, que si el terrorismo, de los nacionalistas catalanes, que si la amnistía, nadie se plantea, oiga, ¿y por qué no también aprovechamos y que no prescriban? El 11M, por Hombre, es ejemplo, que que no prescriba. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los que tendrían que sentarse en el banquillo son algunos de los que supuestamente investigaron esto y que han acabado condecorados, y algunos en grandes empresas del IBEX. Y por ahí sí que no pasamos, Rubén. Fíjate, Lorenzo, y para terminar, que ya son las 12, decirte, bueno, primero, que voy a leer con mucha atención el libro, porque me parece una visión valiente la que planteas, que al final es la misma que comparto yo. Y yo creo que al final todas las personas que han investigado con mínima profundidad el 11M. Pero para terminar, lo triste del 11M, Lorenzo, quizá es que se ha aceptado, impuesto desde la clase política y los medios de comunicación, que no se sabe la verdad y que nunca se va a saber. Porque los primeros que empiezan a dar la matraca y a, digamos, tirar de la manta, que son precisamente, efectivamente, pues Fernando Mújica, etcétera, etcétera, digamos, pensando que podía ser algo del PSOE y realmente están tapando a ETA y ha sido ETA y se empiezan a descubrir, empiezan a decir, uy, cuidado, a ver lo que está saliendo aquí. Y es el PP. Cuando el PP ya ve Claro. que no hay ETA por ningún sitio, sino que esto ya apunta a otro lugar, ya es en plan, porque Rajoy, incluso en su primera campaña, Sí, se sí. comprometió con Claro. del 11M y tal, y no sé cuántos. Y esa es la tragedia, ¿no? Que estamos hablando de que hace 20 años, no hace 100 ni 200, y aquí parece que no ha pasado nada, Lorenzo. Y además Aznar, cada vez que hace declaraciones, deja enigmas en el aire como diciendo yo sé mucho de lo que he contado, lo cual me parece absolutamente vergonzoso. Porque si sabes algo, cuéntalo. O sea, si alguien lo tiene que contar, eres tú que realmente lo viviste de primera mano, ¿no? Esta reflexión que haces tú es la que aplico yo cuando muchos me dicen, no, es que se hizo para poner al PSOE en el poder. Digo, bueno, ¿y qué pasó cuando llegó el Partido Popular al poder? Porque el Partido Popular es el que lo entierra. ¿Quién era el alcalde de Madrid? ¿Era del PSOE? No, era el señor Gallardón, uno de los primeros interesados en tapar todo lo que ocurrió. Fiscales que decían que iban a investigarlo como Torres Dulce, ¿qué pasó cuando tuvieron mando en plaza? Que también se quitaron de en medio. Además que iban a medios, supuestamente, ¿no? Muy liberales y muy defensores, ¿no? De lo que era la tesis alternativa, etcétera, etcétera. Y luego, por un tema fundamentalmente de presión, antes has comentado el tema de los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación no va a haber reseñas de este libro. No lo lamento, porque realmente no creo tampoco que sea necesario en el mundo en el que vivimos, pero no la va a haber,
porque hay muchas presiones para que no las haya. Y yo he hablado con muchas personas que en teoría tienen poder en muchos medios de comunicación y me dicen, Lorenzo, nos gusta mucho esto, nos parece no solo valiente, sino que es un libro necesario, pero mira, aquí no podemos sacar nada, ¿no? Y a mí me da lástima. A mí en el fondo me da lástima. Primero, por los lectores, que cada vez son menos, ¿no?, de esos medios de comunicación. Y luego, en segundo lugar, por lo que tú dices, ¿no?, que al final se pasó del lo sabemos todo al no lo sabemos todo, pero bueno, da igual, ¿no? Y ahora ya, en la siguiente etapa de censura universal, ya será, no, es que esto también es Putin. O sea, también fue Putin. Y tenemos a determinados elementos diciendo que en realidad el 11M es verdad, que fue una conspiración internacional y que fue Putin, ¿no? Bueno, pues nada, que venga Dios a verlo. Joder, pero la verdad, a ver, aunque solamente sea desde el punto de vista de la maldad, o sea, la eficiencia de Putin sería, en fin, pasmosa. Lo que pasa es que tienes que justificar, o sea, la esencia del 11M, más allá de la información que puedas tener internacional, es que ¿cómo justificas que un atentado con precisión de comando militar lo habían cometido unos tipos que se dedicaban a trapichear con drogas, a realizar ataques a joyerías, y los que no eran delincuentes eran captadores de islamistas, estos sí de verdad, captadores para la Brigada Central de Información de Madrid, la Comisaría General de Información, perdón, para la UCI encargada de delito de terrorismo? O sea, ¿eso cómo lo justificas? No lo puedes justificar. De la misma manera que en el análisis que hago en el libro de los explosivos, lo más probable es que el atentado no se cometiera con mochilas bomba. Y si se cometió con mochilas bomba, no fueron detonadas con teléfonos móviles. Porque los teléfonos móviles no son nada precisos, especialmente los de aquella época. De hecho, no me acuerdo quién fue que un periodista apuntó alguna vez que los focos de explosión realmente en la posición del vagón en la que se encuentran precisamente siempre es donde están las papeleras. Sí, es que, pero claro, para desmontar el tema de las papeleras, que también lo analizo hay un libro que se llama Pacto de Silencio, creo que es. No, ese es el de Faber-Kaiser. Hecho por publicado por Javier Oyarzábal, que ya creo que ha fallecido, y que incluye un informe pericial de los explosivos. Y ahí plantea que si hay explosivo militar, con 200 o 300 gramos hubiera sido necesario por foco. Entonces, si con 200 o 300 gramos es necesario, puedo estar en las papeleras. O también pudo haberse puesto en la propia red. Hay que decir que en el libro cuento con pelos y señales como hay una empresa norteamericana que casualmente, días antes de los atentados, hace una revisión de todas las vías de las cercanías de Madrid. Bueno, pues a lo mejor también nos podrían dar algo de información al respecto, ¿no? Pues nada, Lorenzo, de verdad, yo, mira, voy a leer, de verdad, te lo digo, hay veces que digo, ya lo haré, pero no, lo voy a leer con mucha atención en cuanto tenga, si puedo, este fin de semana. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí. Debo decir que me ha costado porque eres una persona muy solicitada, por suerte, porque opiniones como la tuya deben escucharse. Sabes que aquí tienes tu casa siempre que necesitas. Yo, personalmente, voy a recomendar y a promocionar tu libro. Y nada, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros y sabes que aquí tienes tu casa para volver cuando quieras. Muchas gracias. Pedirte disculpas porque sí, efectivamente, la gente no sabe que llevamos detrás de esta entrevista desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias también por tu paciencia y bueno, pues también por haberme abierto esta ventana, que como dices, bueno, pues ahora también pasa a ser un poquito mía. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu audiencia, Rubén. Y a todos vosotros, recomendaros el libro de Lorenzo Ramírez, Las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad. Seguidle si no le seguís y nos vemos en el próximo vídeo. Salud y libertad colectiva. Hasta pronto.